Buenas tardes, amigos. Bueno, hoy estamos con Pablo Rioja, que es periodista, conferenciante y sobre todo especializado, un especialista en temas marianos y espirituales. Ha viajado en varias ocasiones a Medjugorje, acompañando peregrinos y recogiendo testimonios de fe. Es una de las voces en español más conocidas en la difusión de Medjugorje, de este maravilloso fenómeno. Ya sabemos que aquí en el canal lo seguimos mucho y además ha escrito un libro que muchos conocéis que se llama Objetivo Medjugorje. No sé si se ve bien, pero yo luego os voy a dejar un enlace para que podáis haceros con él. También está su testimonio en el canal. También lo dejaré aquí abajo para que podáis escuchar su maravillosa historia que tiene muy ligada a Medjugorje. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Belén? Encantado de volver a verte. Bueno, encantadísima yo de verte a ti después de aquel día en Valladolid, que tuvimos la Ujú. ocasión de grabar y compartir. Sí, me gusta ahora que salgas en cámara, ¿eh? Que además lo haces muy bien con el canal, con estos nuevos retos que tienes. Me gusta que la otra vez me hiciste hablar solo a la cámara y yo, aunque soy periodista, me da mucha vergüenza, ¿eh? Así que me gusta que tengamos una conversación. Pues ya somos dos. Bueno, yo lo primero que me interesa es cómo fue tu primer encuentro con Medjugorje. ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, pues esto es en el año 2012, que a mí me habían hablado de este sitio, pero no me interesaba tanto, que ya te lo conté yo creo en el testimonio, el tema de las apariciones marianas, porque estaba estudiando los novísimos por aquel entonces, sino algunos fenómenos sobrenaturales que pasaban allí, sobre todo lo relacionado con las apariciones, las posesiones demoníacas. Y entonces, para allá que me fui, cogí a la que por entonces era mi novia Marta, hoy mi mujer, y me fui porque lo quería ver en primera persona. Yo quería saber si aquello era verdad o era un fraude, ¿no? Pero es verdad que las apariciones marianas como en tal no me interesaban en ese momento. Pero ¿y qué impresión te causó? Porque ibas buscando ahí, ibas a lo llamativo, ¿no? ¿Y qué Sí. impresión te causó? Bueno, los primeros días, sobre todo el primero, pues como buen neófito, no entendía nada, ver allí tanta gente. El sitio, como bien sabes, los que han estado en Medjugorje, no es un sitio bonito, no es un pueblo bonito al que tú fueras de vacaciones o a hacer turismo, es un poco destartalado. Es verdad que el entorno es muy bonito, ¿eh? Y bueno, me sorprendió sobre todo el silencio y el respeto de tantas miles de personas hacia lo sagrado. Eso me empezó a tocar el corazón. Yo no entendía por qué había estado en Jornadas de la Juventud, en muchos sitios donde no había ese silencio y ese amor a la Eucaristía, al Rosario, a las adoraciones al Santísimo. Yo vi que aquello era como que los evangelios estaban vivos, como que yo lo que yo había escuchado en misa tantos domingos no era de hace 21 siglos, sino que se estaba dando allí todo, ¿no? Entonces eso me empezó a impactar y aquello sobrenatural que yo buscaba pasó, por supuesto, a un segundo plano hasta que hemos vuelto ya por sexta vez. Hace unos días hemos regresado de nuestro sexto viaje a Medjugorje y me ha cambiado la vida. O sea, yo no es que me convirtiera allí porque ya vengo de una familia cristiana, pero sí que me abrió la mente por completo. Bueno, hablas de 6 viajes a Medjugorje, eso es un Sí. montón. ¿Cuál fue el viaje que más te marcó? Me imagino que el primero, pero El primero mucho porque todo lo que yo experimenté me sobrepasó. Es decir, vimos cosas sobrenaturales, sí, que es verdad que pasan, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero pasan cosas raras o que no estoy habituado a ver en mi vida diaria, ¿no? Más allá de los fenómenos, pues el olor a rosas, la danza del sol, los endemoniados que los pudimos ver, una paz sobrenatural, que es verdad que eso la Virgen lo promete a todo el que va allí, que dices, ¿qué es? ¿Que se te quitan los problemas de repente? No, o sea, es que trasciende, es mucho más profunda. La gente cuando me pregunta no lo sé explicar muy bien tampoco, ¿no? Pero es que es como que estás en un descanso total donde cargas pilas y vuelves después a tu día a día y es muy duro. No dicen que el verdadero Medjugorje siempre empieza cuando vuelves a casa, porque es cuando tienes que poner en práctica todo aquello. No es como estar en el Evangelio de las tres tiendas, que quería hacer San Pedro, le decía, hagamos aquí tres tiendas en la transfiguración y te quieres quedar, ¿no? Yo siempre he dicho que el primer año lloraba desconsolado, le decía a Marta que nos quedásemos a vivir allí, ¿no? Yo me hubiera quedado a vivir allí. Es como estar un rato en el cielo. Es impresionante, la verdad. Y luego he de decir que después de ese viaje todos, o sea, Medjugorje para mí es como una universidad que si vas una vez haces un curso, pero si vuelves es como que vas al segundo curso, siempre recibes algo, porque yo, que he vuelto ya muchas veces,
al principio iba con este miedo de decir, a ver si ahora me decepciona, a ver si todo lo bueno que recibí en el primer viaje no era para tanto, o lo exageré, o lo viví de una manera muy eufórica y no es así. Y que va, es cierto que cada viaje ha sido distinto, que no siempre la Virgen te regala lo mismo, pero te diré que esta vez que acabamos de volver, hace nada, unos días, era la sexta vez, yo no esperaba nada más que ir a descansar. Es la primera vez que íbamos de forma privada, no de peregrinación, sino con unos amigos que nos invitaron, que tenían una casa allí, y fuimos a pasar unos días, Marta y yo. Y pensaba egoístamente, si te digo la verdad, Belén, en descansar físicamente. O sea, no tenía ganas de hacer muchas cosas más que ir a la Eucaristía y poco más. Y te diré que no hemos parado. Ha sido quizá el viaje más movido que he tenido, siempre descubriendo cosas nuevas. O sea, que la Virgen me ha sorprendido. La Virgen siempre sorprende. Por eso te digo que me esperaba vacaciones y no ha sido para nada vacaciones. O sea, que muy, muy bien. O sea, es curioso porque vas buscando todo lo externo y llamativo y me cuentas al principio un montón de cosas que veías y ahora ya me estás hablando de tu viaje interior, ¿no? Sí. Ese que haces, eso que te llevas tú de Medjugorje, ¿no? Esa paz, esa transformación, ¿no? Espiritual. Sí, al final, mira, aquello que yo siempre lo digo, cuando la gente me pregunta en las presentaciones del libro o en cualquier sitio donde hablamos de Medjugorje, yo siempre digo, Medjugorje no es el fin, sino es un medio de tantos para encontrarse con Dios. Allí los mensajes de la Virgen, que son muchos, pero al final el principal que dice la Virgen siempre es, volved la cara a mi hijo, no me importan los sufrimientos que hayáis pasado, no me importa los pecados que tengáis, o sea, sí me importan los sufrimientos. Quiero decir que no importa el Pablo que eras antes o quien seas antes, sino que vuelvas la cara a Dios, ¿no? Que estás deseando, como le dijo pródigo, que vuelvas a casa, ¿no? Y esto a mí me cambió, porque al principio yo pensaba que la iglesia, si yo me salía un poco del guión, Dios te iba a dar con un palo, ¿no? Este era el pensamiento malévolo que tenía yo de Dios, pero era de verdad, de miedo de decir, como Pablo no vaya por este camino, Dios le va a castigar. Este es el pensamiento. Y Medjugorje me cambió por completo. Yo allí descubrí un Dios misericordioso, que me quería como era, con todos mis problemas, con todos los pecados que llevaba en aquel 2012 y que llevo siempre que voy, con todas mis miserias. Yo sentí un amor de parte de la Iglesia que es impagable. O sea, desde los sacerdotes confesando las 24 horas del día, que eso es algo que siempre me sobrecoge. Fíjate que ahora hemos ido, es la primera vez que vamos fuera del Festival de Jóvenes, que siempre hay mucha más gente, y yo tenía muchas ganas de vivirlo fuera, ¿no? Porque hay menos gente, pero me ha sorprendido, yo grabo varios vídeos de las colas inmensas que había de gente para confesarse. Yo pensaba que era más exagerado en el festival y que va, si es que es todo el tiempo. A mí eso siempre me conmueve, ¿no? Ver a sacerdotes confesando en todas las nacionalidades y un montón de gente confesándose, que es un sacramento, como bien sabes, que no se estila ya mucho ni en España ni en Europa, ¿no? Y allí, pues sí, que es uno de los grandes frutos, ¿no? Porque a veces siempre digo, mira, Medjugorje, no sé si mañana será un fraude. Yo como periodista también estoy un poco al tanto de todo lo que pasa con el famoso tema de los secretos, que si quieres luego lo hablamos, todo lo que rodea a los videntes, que al final, por lo que sea, tiene ese halo sobrenatural que también es importante, ¿no? Pero piensa que mañana la iglesia, por lo que sea, no lo aprueba o se demuestra que era un fraude. Y yo siempre digo, bendito fraude, esto de Medjugorje, porque hay muchos frutos tangibles que si son del demonio o de una invención de los hombres, han fracasado, ¿no? Porque hay solo la confesión ya es un milagro, pero luego la gente que le cambia la vida, la paz que se experimenta, el respeto a la Eucaristía, los sacramentos, cómo se viven, es decir, es tantos frutos tangibles que dice, por sus frutos les conoceréis, está claro que Medjugorje ya está dando muchos frutos. A mí me llama mucho la atención de Medjugorje, después, no sé, tendremos 850 testimonios en el canal, muchos de ellos frutos de Medjugorje. Y es curioso porque mucha gente ha ido, yo conozco amigas y gente que está muy en la iglesia, han ido y no les ha cambiado la vida, pero sí ha cambiado la vida a muchos ateos, a muchos drogadictos, a mucha gente que estaba tan alejada que es llamativo. Eso no puede ser del demonio, porque el demonio cuando tiene a alguien en sus garras no puede querer soltarlo, sí Claro, por las buenas, ¿no? Y menos en claro. un lugar que a veces dicen, esto es del demonio, ¿no? Entonces no tiene, vamos, la pura lógica dice que este sitio están pasando cosas sobrenaturales, pero de arrancar almas al demonio, bueno, está la comunidad del cenáculo también, que podemos hablar de ella. Seguro que tú estás más capacitado, yo he estado solo ahí 2 veces, tú has ido 6.
Y, y la verdad es que, bueno, a mí la última no me cambió nada, también te digo. Encuentras también un poco de viaje interior, pero es cierto que la primera vez que fui me cambió un poco más, pero no he sentido esa conversión porque yo ya iba convertida de casa, por así decirlo. Y veo que a ti sí que te ha impactado más porque a lo mejor no estabas en ese punto, el antes y el después, ¿no? De Medjugorje. Lo de la comunidad del cenáculo, ¿no te alucina que haya gente dejando las drogas y el alcohol, incluso la adicción a las tecnologías que hoy en Ujú. día tan de moda, ¿no? Que es quizás ya peor que el alcohol y las drogas, solamente a través de la oración? A ver, es impresionante. Yo siempre que he ido, vamos a visitarles, porque ya sabes que si vas en grupo, pides hora, te atienden. Y esta vez fuimos Ujú. sin grupo y también nos atendieron en español. Además, siempre te dan testimonios en todos los idiomas. Tuvimos la suerte de que un norteamericano de habla hispana que estaba allí nos dio el testimonio esta última vez y siempre me sobrecoge. Y mira que el vídeo que te ponen un vídeo de Sor Elvira y de cómo nace la comunidad de cenáculo, que nace en Italia, si no me equivoco, y luego ya han ido abriendo casas en muchos sitios del mundo, entre ellas la de Medjugorje, ¿no? Y es espectacular ese vídeo que lo he visto tantas veces, pues esta vez se me saltaban las lágrimas de ver la labor tan profunda y los frutos que hablábamos que ya son tangibles, ¿no? De mucha gente que se ha curado solo con la oración de sus adicciones y de pecados muy graves, ¿no? Ellos te cuentan que es muy duro, es decir, aquello no es, es un reformatorio, digamos, de almas, pero muy fuerte, ¿no? Donde tú no te dejan ni medicamentos, ni nada absolutamente más que la oración y el trabajo. Y tú estás ahí el tiempo que quieres, tampoco te obligan a estar mucho tiempo, sino te recomiendan, creo que son 3 años o 5 años, no lo sé exactamente, pero que te puedes ir en cualquier momento. Y ellos te dicen que sí, que te vas curando, pero también te cuentan el sufrimiento que conlleva, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Al final, Dios tiene sus tiempos y es muy bonito y yo muy recomendable a todo el mundo que va escucharles. Hay también de mujeres y de hombres, hay comunidad allí en Medjugorje y en muchos sitios. Y merece la pena ver cómo Dios, son vidas muy destruidas que a veces dices tú, me quejo yo de mis cosas, de mis miserias, y Dios te baja un poco y dice, mira, estas vidas sí que son duras, ¿no? Cuando a mí me sale muchas veces renegar y no dar gracias de tantos, bueno, de tantas cosas, dones que Dios me ha dado en la vida, me acuerdo muchas veces del cenáculo y digo, esta gente sí que tiene la vida destrozada y digo, yo no soy mejor que ellos. Eso lo pienso siempre. Digo, yo no soy mejor que ellos y he tenido mucha más suerte que ellos porque Dios ha querido. O sea, no he hecho nada mejor que ellos, ¿no? Y eso me sobrecoge muchas veces. Es espectacular. Curioso, yo, esto es mi opinión, ¿eh? A ver qué te parece. Igual que Lourdes lo veo el hospital del mundo, yo veo Medjugorje un poco el hospital mental del mundo. Sí. O sea, yo creo que llega mucha gente con taras mentales, bueno, el ateísmo, que eso también es un problema, no ver a Dios. Y ahí es como si te cambiara la mente. Aparte del corazón, Sí. la mente como que cambia. ¿No te da esa Es, sensación? Sí, yo a veces lo he escrito incluso en reportajes. Para mí, Medjugorje es un sanatorio de almas. O sea, totalmente. La gente que va rota, es que me gusta lo que has dicho porque yo también lo pienso. La gente va rota, porque la gente sufre muchísimo. Y yo siempre lo cuento porque yo pensaba que a Medjugorje, fíjate, al principio solo iba gente que creía, creyentes, ¿no? Yo cuando fui ahí digo, ah, estos son todos beatos, me apilas, digo, yo no me interesa nada de esto, ¿no? Iba con ese prejuicio y nada más lejos de la realidad. Es decir, va muchísima gente, aunque sea por desmontarlo o porque han oído hablar o por... van a decir esto es un fraude, ¿no? Y siempre, no me digas por qué, son los que más les toca a la Virgen, oh Dios. Los que más conversiones traen, los que sí que les cambia radicalmente la vida, los que vuelven y de repente sus empresas, lo recojo en el libro, algún testimonio de empresarios que cambiaron su vida radical y muchas de sus empresas las dedicaron a dar de comer a los pobres, a anunciar el Evangelio por las noches en patrullas, bueno, cosas espectaculares que dices tú, esto no te nace si no te toca algo muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí, por lo que sea, la Virgen ha decidido que esa es su casa. Mira, hace poco moría una, es que me acordé ahora, se murió una amiga nuestra de la familia de cáncer, tenía 8 hijas, muy joven. Después de un largo cáncer, de muchos años de enfermedad, murió y ella fue a Medjugorje y quisieron que la enterraran en las manos con un rosario de Medjugorje y a mi mujer Marta, un mes antes de morir, la quiso despedir, estuvieron hablando y dice, mira, la gente que critica a Medjugorje, le decía esta amiga nuestra Marta,
que me dice a mí, pero ¿por qué vas a Medjugorje si la Virgen está en todos los sitios? Y dice, sí, es verdad, yo sé que la Virgen me viene a visitar todos los días, dice, con esta enfermedad me siento visitada por la Virgen. Dice, pero cuando yo voy a Medjugorje, voy a visitarla a ella, a su casa, a darle las gracias a ella. Y eso me sobrecogió porque es verdad, ella ha decidido que en este momento de la historia, en otros sitios también se aparece, pero aquí lleva 40 y tantos años consecutivos que yo creo que sí que se aparece. O sea, tengo la certeza y como periodista no es fácil decir esto, pero yo me apostaría las dos manos a que sí, ¿no? Porque he visto ya muchas cosas que son innegables. Ella ha querido que sea allí y siempre a la gente que lo critica le pongo este ejemplo. Digo, mira, si yo ahora te digo que en casa de mi suegro, que tiene una casa muy bonita, con un jardín, digo, salen billetes de 500 euros. En el jardín salen. Digo, y te llamo y te digo, vente, que hay para mí y para ti. Y digo, ¿tú vendrías o no vendrías? Y todos dicen, por supuesto que iría. Digo, ¿a qué vendrías? Digo, pues Medjugorje es una fuente de gracias que hay para todo el mundo que va. O sea, para todo el mundo. Digo, las hay para mí, pero también las hay para ti. Digo, no seas tonto y vente a mirarlo o a desmentirme o a decirme, va, esto no era para tanto. Eso es verdad. Y es verdad que somos muy descreídos muchas veces, Sí, ¿no? Tú has estado, me imagino, en apariciones de la Virgen. Si quieres, vamos a hablar de alguna experiencia tuya, pero también de una mía, que va muy vale. ligada al Rosario de las Once. Entonces, cuéntame cómo han sido tus experiencias cuando se aparece la Virgen. Bueno, a ver, nos ha pasado de todo. Sabes que al principio, hablo desde que yo fui, pero antes también, las apariciones eran públicas. Últimamente, desde el Vaticano, bueno, lo están controlando un poco más y han pedido que no sean ya públicas ni multitudinarias, ya son más en las pensiones o en los sitios más privados de los videntes. Es muy difícil acceder. Mira, por suerte, acabo de estar en una, en la Casa de Marilla, gracias a María Vallejo Nájera, nuestra amiga que ha estado, nada, hoy justo Le Religión y Libertad mandamos saca un beso desde aquí a eh, María. un besazo porque hoy en Religión y Libertad saca un artículo hablando de ese viaje que ha hecho con 40 financieros muy importantes de España y entre ellos iba Monseñor Fernando Valera, que es el obispo de Zamora, y también le hace una pequeña entrevista dentro de este reportaje y es espectacular ver primero, perdón que me desvíe, luego vuelvo, pero la misión que está haciendo María Vallejo Nájera, que es dura y difícil, porque sabes que mucha gente rechaza Efectivamente. Medjugorje y como que no quiere hablar. Bueno, pero Y volviendo a las además ella apariciones, lleva, perdona que te interrumpa, Pablo, ella sí, lleva años cuando no se veía hablar de sí, sí, Medjugorje sí, y sí, ha claro, sido muy claro. atacada por ello. Y le Sí, damos las gracias porque ha sido la que abrió camino, precisamente. es una de las que ha abierto camino y te digo una cosa, yo que he estado con ella en este viaje, no viajaba con su grupo, pero sí que pudimos dar testimonio al grupo, ella nos lo pidió y hemos estado en muchos sitios juntos. Gracias a ella ha estado la aparición de María en su casa, que ha sido impresionante. Y hay que rezar mucho por esta gente porque son soldados de la Virgen. Yo se lo decía hoy que la escribía, digo, estás en el ejército de la Virgen María, te ha elegido, digo, no tienes que desfallecer como tú, Belén, con tu canal o como yo con el libro o lo que surja, ¿no? La Claro. gente que estamos pocos en esta misión, que sentimos que es comunicar, a través de nuestros dones, comunicar a la gente, ¿no? Y entonces, en las apariciones de la Virgen he sentido cosas normales, o sea, cuando se aparece a los videntes, no es que sientas nada, pero sí que ves, he visto cómo los videntes entran en trance, he visto cómo al principio les hacían perrerías, un poco para demostrar, a ver si era una falsedad, pasarles fuego por la cara, intentarles mover. Yo no sé qué pasa, pero en el momento del trance no pueden con ellos, ellos están completamente viendo algo, ¿no? Que entiendo que es la Virgen. Pero es verdad que en esta última aparición a la que pudimos ir, a Marta, mi mujer, sí que le pasó algo que no lo contaré del todo por respeto a ella, pero sí algo malo, digamos, un ataque un poco demoníaco extraordinario, pero a la vez sintió mucha paz de la Virgen. Algo que, bueno, en su momento si ella quiere lo contaré, pero no quiero dar más detalles, pero es verdad que fue algo fuerte. Y luego en otras apariciones, cuando eran públicas, en el mismo monte de las apariciones, en el Pódromo, muchos momentos de alegría, de ver cómo la gente también se transforma allí en ese momento. Bueno, es curioso de ver. Es verdad que yo no he visto nada, pero sí que ver cómo a la gente le va tocando algo y le va transformando, que al final es lo que siempre digo. O sea, tú vas a Medjugorje y mucha gente lo pasa fatal, en el sentido de que se quieren ir de allí, que no entienden nada, que no encuentran sentido a nada, que todo les escandaliza. Y esto, yo creo que hasta Dios lo permite también para bien. El demonio, que no se nos olvide, detesta Medjugorje por todos los frutos que está dando, no lo soporta y siempre un signo de que la gente está llamada a ir a Medjugorje es cuando ya tienen ganas,
le van a surgir 200.000 problemas, incluso tú, que me lo has contado alguna vez, has estado allí y has tenido, que lo puedes contar, yo creo que es interesante que lo cuentes si quieres, porque has tenido experiencias malas o ataques, digamos, a lo mejor no grandes cosas, pero sí que te fastidian. Y esto es muy típico de la gente que va a Medjugorje. Bueno, si lo quieres contar, Belén, lo cuentas. Perdona que lo lance Yo te así, pero es que me cuento acordé. mi primer viaje a Medjugorje, que esto fue, vamos, no sé ni cómo llegué, sinceramente. Bueno, contraté tres viajes, o sea, un viaje lo tuve que anular, segundo viaje lo tuve que anular, tercer viaje salió de la nada, o sea, una diosidencia, y justo fue final de año del 2018 para pasar allí, principios, y estar en la aparición del 2 de enero de 2000, perdón, de 2018, o sea, 2017 a 2018. Bueno, yo con mucha ilusión y tal, a Medjugorje ya por fin, a ver si llego porque había algo que siempre se fastidiaba. Bueno, había una escala en Roma. Bueno, lo primero de todo, no sé cómo lo hago, que yo no soy nada despistada. Soy una persona súper cuadriculada, organizada, con mi trabajo y todo. Al coger el vuelo me equivoco misteriosamente, cosa que a mí no me pasa nunca, y agarro otro vuelo distinto al del resto de la peregrinación, pero coincidíamos luego en la segunda etapa de Roma a Medjugorje. O sea, me equivoco solamente en el primer trayecto. Llego a Roma, según llego a Roma me empiezo a poner malísima. Me acuerdo que en el aeropuerto de Roma había como unas hamacas, me tumbo ahí y digo, yo me voy a morir aquí mismo, porque no había manera, de repente como una gripe, o sea, horrible y fiebre. Yo, pero así de la nada, o sea, yo no estoy nunca ni con fiebre ni con nada, o sea, yo soy de las que como mucho pues un resfriado en invierno, pero vamos, que no hay nada que me tumbe. Y hablamos de hace 7 años, que yo era más joven y todavía menos, tenía una salud de hierro. Bueno, pues me tumbo allí, yo, señor, que no me puedo mover. No me podía mover del sitio. Sí, Entonces yo sí. estaba allí asustadísima, diciendo, bueno, si es que no voy a poder llegar a la puerta de embarque. Bueno, empecé a rezar, escribí a mi director espiritual un WhatsApp, empezó a rezar por mí, conseguí levantarme, llegué a la puerta de embarque y nada, y fuimos para Medjugorje. Nada más pisar Medjugorje, otra vez malísima. O sea, en el vuelo yo fui leyendo normal, se me había pasado todo. Llegamos al aeropuerto, a Dubrovnik, otra vez malísima. Bueno, horrible, horrible. O sea, llego al hotel, fui con Josip, el primer viaje y con, ay, que se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Con Inma. Me fueron a comprar ¿cómo se llama? Bueno, unas medicinas y tal, porque al día siguiente era fiesta. Bueno, pues yo de repente revivía, de repente, yo no he tenido una enfermedad así que de repente te pones perfecta y luego estás al rato, a los 5 minutos malísima y así todo el rato, ¿no? Fue curiosísimo porque me ponía buena para ir a misa. Entonces iba a misa, perfecta, volví al hotel, estaba malísima. Y yo, bueno, pues qué cosa más extraña, tomándome mi medicamento y tal. Al día siguiente había que subir al monte donde está la cruz, que no he llegado a subir Aquí se va. nunca, al Kriseberg, y de repente otra vez en la cama, tirada, bueno, ahí tuve una experiencia mística que no, es que no, o sea, fue muy fuerte porque de repente estaba, eh, creo que con fiebre, no lo sé porque no llevaba termómetro, pero empecé como a delirar, digo yo que sería o delirios o que lo viví de verdad. Y me veía al lado a Jesús, lo habían descolgado de la cruz, estaba allí en el suelo, lo habían dejado tirado, yo estaba ahí al lado, tirada igual. Entonces le acariciaba la cara, lo veía perfectamente, con la sangre y todo, y me acuerdo de la mirada de Jesús y de repente, todo esto fue como 2 horas más o menos, por la hora que me di cuenta que ya como que me puse muy bien, ¿no? Y bueno, ahí estuve y nada, pues con el Señor, ¿no? Y de repente me pongo bien, de golpe, ¿no? Me levanto de la cama, tal, voy al WhatsApp y me veo un mensaje de mi director espiritual que dice, estaba en misa
he sentido que te estaba pasando algo, he rezado por ti y era la hora justo de la misa que yo me había puesto bien, ¿no? Y yo, bueno, esto es increíble. Nada, bajé a comer, ya vinieron todos los del Crisebach, una chica que es imposible que subiera ahí, pero era una chica súper gordita, que tenía mal los tobillos, ya sabéis que subir ahí, en fin, Muy no es complicado. muy complicado para alguien en baja forma física. Y me dice que ha subido ahí y que ha sentido todo el rato que yo la estaba subiendo. Entonces yo estaba ahí Qué tirada en la fuerte. cama, yo sin poder moverme y ella subiendo el Criseba, o sea, pero... Y yo a todo esto iba, que era, pues venía de hacer el Camino de Santiago, hacía nada, yo sola, o sea, bueno, total, que así, ¿no? Iba poniéndome bien, iba a misa, me ponía bien, iba a la adoración, bien, perfecto, tal, volvía al hotel, estaba fatal, bueno, así todo el rato, ¿no? Y ya le pedí solamente una cosa a la Virgen, que fue que por favor que ya que había ido hasta allí yo quería estar en la aparición, que me hacía mucha ilusión. Pero bueno, que si no podía ser, pues qué mala suerte, ¿qué vamos a hacerle? Decir que ese tiempo yo estaba rezando por algo con mucha fuerza y me estaba volviendo un poco loca, porque tenía un grupo de oración de la Reina de la Paz, sin haber ido a Ujú. Medjugorje nunca, que casualmente acabó en mi casa porque otros en mi barrio lo cerraron, pues se fueron a vivir fuera y lo abrí yo en mi casa. Me dijeron, venga, ábrelo tú en tu casa y ya está. Entonces teníamos un grupo de Reina de la Paz que hacíamos el rosario igual que lo hago yo aquí en el canal, con las mismas oraciones y todo, bueno, quitando que estaban los sacerdotes y bueno, pues rezaban por nosotros y tal, pero bueno, por unas variaciones era lo mismo, ¿no? Y entonces yo estaba rezando porque lo había cerrado hacía un mes por una serie de cosas que no vienen al caso, pero yo sentía que tenía que seguir, pero no en mi casa. Entonces me estaba volviendo loca, porque claro, yo iba pues en la parroquia, pero en la parroquia ya tenemos el rosario de la parroquia. En mi casa no, porque tal. ¿Y dónde? Y yo estaba ahí, madre, pero dime dónde. O sea, yo hago lo que digas, pero muéstrame el camino. Yo sigo el rosario y tal. Me acuerdo que estaba muy entregada en esta oración, ¿no? Total, le pedí que por favor quería estar, esto ha sido un paréntesis, que quería estar en la aparición, claro. Obviamente había ido hasta allí y bueno, quería vivir de cerca una aparición, ¿no? Bueno, durante esos días pues vi, pues, ¿cómo se llama? Endemoniados, bueno, eso, todo el que va a Medjugorje ve cosas que no había mucha gente porque era así fin de año y tal, estaba aquello más tranquilo, ¿no? Bueno, total, día de la aparición, 5:30 de la mañana, te levantas, imaginaros yo con mi gripe malísima que me ponía mal y me volvía, me ponía bien, iba a misa, volvía enferma, así estuve, ¿no? Y digo, yo no voy a poder subir ahí, o sea, madre, haz algo porque tal. Bueno. Total, me pongo bien de repente. A todo esto lloviendo, imaginaros a esa hora alguien enfermo, ¿no? Y nada, bueno, me voy para allá, yo confío, digo, bueno, si me pongo mal, me vuelvo al hotel y ya está. Llegamos allí y bueno, pues empezamos a rezar el rosario, vas rezando rosarios en distintos idiomas, uno saca una guitarra, tal, todo esto ahí lleno de gente, yo no sé cómo al final acabó cerca de la vidente de Mirjana o como se llame. Y Mm. nada, y yo de repente empiezo a sentir en mi corazón que se va a aparecer la Virgen. Ahí no había pasado nada. Ella no había caído de rodillas ni nada, pero yo sabía que venía ya la Virgen. Porque sentí como si se parara el mundo. O sea, como algo, no sé si te ha pasado, Pablo, pero algo Sí, 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 especial, ¿verdad? sí. Y incluso en las nubes, o sea, todo era como que ya viene, ¿no? Y tal. Bueno, y yo pues nada, yo rezando ahí con mi rosario, yo muy emocionada. Ya aparece la Virgen, Mirjana cae de rodillas, tal. Yo, ay, madre, qué bien, qué bien. Qué ilusión más grande, ¿no? Aunque también os digo una cosa, que la Virgen está en todo momento con nosotros, no solamente en la aparición, pero bueno, hace ilusión. Y, y yo sentí durante la aparición varias cosas. Una, que era una adolescente, la Virgen, la sentí como una chica muy joven y que le daba mucha vergüenza, no sé si la palabra es vergüenza, mucho apuro, mucho, tanta manifestación así, tan eso, y que ella es más humilde, es humilde y es
no, no, la palabra no es vergonzosa, humilde y que ella, o sea, es como nosotros, pero hacia su hijo, Ujú, que quizás a ella tanta reverencia y tanto tal, a ella no le gusta que, o sea, sentí mucho el que nos lleva a su hijo, más que ujú, quiere que vayamos a ensalzarla a ella, ¿no? Eso es lo que sentí. Y que era una chiquilla joven y muy normal, así, no sé. Eso es lo que yo sentía mientras la aparición. Y en eso le dije a la Virgen, se me ocurrió así de repente, y le dije, Madre, ¿qué voy a hacer con el rosario que tengo para ti? Porque era de la Virgen de la Paz. Digo, muéstrame el camino que hago, porque yo en casa no, parece que no, bueno, por una serie de cosas, ¿no? Y aparte mis hijas eran más pequeñas y bueno, se les iba mucho el horario, en fin, las cosas de las madres, que es nuestra primera misión, ¿no? Los hijos. Y bueno, ahí quedó la cosa. O sea, ya salimos de allí, otra vez yo enferma, digo, ya esto no acaba nunca, a Barcelona, yo ahí malísima en el aeropuerto, bueno, ya acabé llegando a mi casa y me olvidé. Y yo en esa época estaba que me iba a ir a la zona entre República Dominicana y Haití a una misión de misionera con un sacerdote, una gente y tal. Y bueno, yo me pongo a prepararme de misionera y tal, y me olvido de todo esto. Sigo, además mi vida siempre va muy rápido, me olvido de todo. Y nada, y entonces me pongo las vacunas para ir y empieza mi mejor amiga, ay, con lo graciosa que eres, ¿por qué no haces unos vídeos? Lo empezamos a hacer el tonto, haciendo unos vídeos que están por ahí por el canal. Y nada, pues la tontería es con mis hijas, venga, no sé qué, ya tengo 4 followers, pero de risa, de verdad. En plan que nunca pensé en ni un canal ni nada. Bueno, me ponen todas las vacunas del mundo para irme de misionera y de repente me descubren que tengo EPOC. Bueno, pues me dicen que no me puedo ir. De hecho, cuando fui a las vacunas, me dijeron, pero a ti qué se te ha perdido ahí, que tú no tienes edad para irte y además con bronquios mal y tal. Y me aconsejan que no vaya, porque es húmedo, o sea, no es lo más adecuado y además si te pasa algo, pues imaginaros, ¿no? O sea, eres más que ayudar, estás entorpeciendo la misión. Bueno, pues total, que decido no ir. Y bueno, me dio mucha pena, pero no podía ir y bueno, pues nada, ahí quedó la cosa. Entonces, un día, con esto de la tontería del YouTube, descubro que se puede rezar ahí en directo y tal. Entonces agarro a mis amigas y digo, oye, ¿por qué no hacemos una coronilla a las 3 de la tarde? Porque alguna no sabía rezarla. Pues venga, vamos a hacer una coronilla. Hicimos la coronilla. Y a los días era el quinto aniversario del Papa Francisco, del pontificado. Oye, estaría bien rezar por el Papa y tal. Vamos a juntarnos y nos hacemos un rosario. Ese día ya mis amigas, bueno, pues lo movimos entre grupos que teníamos, una los carismáticos y tal, y ya nos juntamos, pues a lo mejor 20 personas o por ahí, a rezar el primer rosario en el canal para el Papa Francisco. Rezamos el rosario, acaba el rosario y mi mejor amiga me dice lo siguiente, Belén, esto tienes que seguir con ello porque me ha dado una paz increíble y es que he notado que estaba ahí la Virgen. Y yo digo, la paz de la Virgen, porque mía, con lo nerviosa que soy, imposible. Bueno, total que le hice caso. Dije, bueno, pues de vez en cuando hacemos un rosario por aquí. Empecé a hacer el rosario, a veces lo hacía 3 días seguidos, otra vez empecé ahí. Y un día llega una chica y me dice lo siguiente, que es una palabra de conocimiento, ¿no? Que se llama. Esta chica no la he visto en mi vida, pero la utilizó 2 veces Jesús para darme un mensaje. Me dice de repente lo siguiente. Dice la Virgen, yo me había olvidado ya de lo de Medjugorje. Dice la Virgen que el salón de tu casa se quedó pequeño y necesita que el salón sea el mundo. Y yo, claro, lo entendí como una palabra realmente de la Virgen, porque esta persona, Paola se llama, era imposible que supiera, ni que yo había pedido a la Virgen eso, Medjugorje, es que ni me acordaba ya. Yo como estaba ahí haciendo ya el rosario, ya me había olvidado del otro, pero tampoco lo había enlazado que fuera una continuación, porque yo ni, bueno, de hecho el canal no era un canal, era mi usuario de YouTube.
donde hacía, pues me puse ahí a rezar, pero se llamaba el usuario Belén Perales, no había nombre, no había nada. Ujú, Entonces, claro, ya me quedo así y digo, pues parece ser que esto va en serio. Luego empezó a haber milagros. Entre ellos, a esta chica que se acababa de convertir y bueno, pues empezamos a rezar por la conversión de su novio. Se casaron al mes, o sea, una cosa, empezaron a pasar cosas y bueno, fue aquello increíble. Y bueno, pues ya fue cuando me di cuenta, pues luego por muchas más cosas que podemos estar aquí una hora y no es plan, que ya me di cuenta vamos, que la Virgen había contestado aquella oración que le hice, que ¿dónde sigo madre? Pues mira, en YouTube. ¿Por qué en YouTube? Pues seguramente porque yo llevo desde el 96 en Internet haciendo cosas. Gracias a que me arruiné una vez en el año 96, pues tuve que pasar mi empresa a Internet porque no tenía dinero para alquilar el despacho. Y bueno, pues en realidad era mi método natural. O sea, no tanta gente lleva tantos años en Internet, ¿no? Y luego que había tenido muchas cosas en Internet. Entonces, en ese momento yo tenía un blog de knitting, de punto, o sea, nada que ver. Y nunca había hecho audiovisual. Además es muy gracioso porque a mí me daba miedo las cámaras, no me gustaban las fotos, mi familia estaban flipando. Los 2 primeros años no salí en cámara. O sea, ahí está claro que la Virgen agarra a alguien que realmente no es del medio y ni nada que ver, como diciendo, mira, ponte en mis manos, bueno, ponte en manos de Dios y mira lo que puedo hacer con alguien nada capacitado para esto. Entonces, bueno, pues esto es la historia de Medjugorje, mi primer ujú. viaje. Y nada, Madre mía. perdona todo el rollo. No, 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 no. No, me lo habías contado, pero no tan ampliamente. La verdad es que es... Y volviendo a lo de... Es que me hace gracia porque el demonio no quiere que la gente vaya, ¿no? Y yo con el matrimonio, cuando vamos en peregrinación, estos últimos viajes los hemos hecho con un matrimonio de Valladolid, que son majísimos, que llevan yendo con sus hijas desde el año 87, si no me equivoco, 89, por ahí. O sea, se conocen Medjugorje y su misión es, un poco lo que decías tú, la Virgen elige a gente que no tiene nada que ver a lo mejor llevar a hacer peregrinaciones. Antes hacían 5, ahora hacen 3 en verano. Son José Luis y Odete, que son de Valladolid. Es un Hombre, matrimonio fantástico. Y con su San hija, Román. sí, 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 José Luis San Román, efectivamente, muy amigo mío. Y su hija Ana. Y me acuerdo que el año pasado, cuando íbamos en el autobús, porque la peregrinación ya empieza en Dubrovnik, que eso me encanta, ¿no? Cuando vas en peregrinación, ya el autobús te va metiendo un poco, ¿no? Y Ana hablaba y decía, vais a la gente nueva, ¿no? Le decía, vais a querer huir de aquí. O sea, vais a querer huir de aquí. No os dejéis engañar con lo turístico, con iros a Mostar, con ir a las cascadas, con ir a ver otras cosas de Bosnia, que es verdad, yo también lo he visto, ¿eh? O sea, yo, no, yo a veces marcho a ver Mostar o estoy una mañana por ahí, que no pasa nada por verlo, pero es verdad que el demonio lo que quiere es que tú hagas un turismo y no que vayas allí a encontrarte con Dios y con la Virgen, que esto es lo que ellos quieren cuando te llaman, porque dicen que a Medjugorje, como bien sabes, si la Virgen no te llama, no vas. Entonces, la gente que está allí quiere huir, pasa mucho, o que te enfadas con tu... Yo, con Marta no me lleva a enfadar, pero sí que hay matrimonios que se han estado sin hablar toda la semana, todo el viaje allí, o sea, siempre trata de dividirte, pero Dios va haciendo también su labor. O sea, hasta en un cabreo o hasta que te pires a la última parte del pueblo y no quieras saber nada de nadie, ahí te encuentras con Jesucristo, ¿no? Que es lo importante de este sitio, que está cambiando el corazón de muchísima gente, que para mí va a cambiar el mundo. O sea, para mí Medjugorje es el inicio del cambio de este despertar que necesita espiritual, pero el despertar espiritual, no hablo de nueva era, ni nada de eso, sino despertar espiritual de la Iglesia Católica, que parece que está muerta, que es verdad que está pasando unos años, como bien predijo Benedicto XVI, cuando todavía no era ni siquiera papa, dijo que la Iglesia en este tiempo iba a ser purgada, y es necesario. Pero ahí está Medjugorje y otros tantos sitios de esperanza, que al final el mensaje de Medjugorje es esperanza a la gente, o sea, esperanza. O sea, mi corazón triunfará. Dice la Virgen que lo que empezó en Fátima lo acabará en Medjugorje. Entonces, es un sitio realmente espectacular. Yo no me gusta hacer ídolos porque la gente, mucha gente a mí me critica, ¿no? Pero ¿por qué tanto Medjugorje? ¿Os habéis vuelto locos con Medjugorje? Digo, no, o sea, para nada, nunca me ha gustado hacer ídolos de nada, pero sí reconozco que es un sitio bueno para gente creyente y lo que a mí me impactó, como te decía antes, no creyente, que a lo mejor no te cambia la vida radicalmente, pero es verdad que las gracias que recibes en Medjugorje, es que por eso yo le decía a mi amigo el ejemplo este de los 500 euros, un poco tirando del dinero que nos gusta a todos, allí son gracias espirituales
y milagros, ojo, y milagros físicos muy profundos también, ¿eh? O sea, es que allí, por eso te digo que el Evangelio está vivo, porque he visto de todo. Luego, si quieres, te cuento algún caso que yo he visto en primera persona de sanaciones que son impresionantes, ¿no? Por eso merece la pena ir, porque las gracias que recibes allí, lo bueno es que te siguen cayendo cuando regresas a casa. Es decir, porque a mí me cambió mucho la vida aquello, es verdad que en un principio, pero si yo ahora me pongo a ver el Pablo de aquel entonces y el de ahora, o sea, cómo la Virgen ha ido actuando a través también de su Hijo Jesucristo, cómo ha acercado a Dios, cómo, fíjate, cómo querer ver a los endemoniados me acercó más a Dios, porque descubrí que si aquello que yo vi en primera persona no era mentira, eso no eran actores, Dios, todo esto era verdad. No es que lo dudara, pero es como una prueba de decir, este tinglao que me han contado mis padres desde pequeño de la fe, no es mentira, ¿no? Entonces, esto me acercó, o sea, que todo te va llevando, la transformación de la Virgen, bueno, luego me da envidia que no me oiga mi mujer, porque Marta no quería saber nada de Medjugorje. Me acompañó porque éramos novios, pero ella es una persona muy racional, que su testimonio está muy bien, siempre lo da cuando presentamos los libros, porque ella no creía en nada, pero de nada. Y luego me da envidia porque es a la que más cosas, más regalitos la Virgen le da. Que bueno, por eso que la gente que va queriendo llevar muchos, pasa muchos matrimonios, no parejas, o llevas a tu hijo que no quiere saber nada y luego son los que más cambios tienen, ¿no? Bueno, son cosas de la Virgen que no te sé explicar por qué, pero merece mucho la pena ir a Medjugorje. Es curioso, Pablo, a ti y a mí lo que nos ha dado la Virgen es tarea. Totalmente. Sí, A ti sí. escribiendo el libro y a mí con el canal. O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. tú difundiendo Medjugorje a través de tu escritura como buen periodista y a mí pues aquí con un montón de trabajo en el canal también. O sea, qué curioso. Sí, Y ellos sí, se llevan los ella regalitos de es los verdad, porque caramelos. mira, te voy a contar una cosa. Yo llevo 18 años en el Diario de León trabajando, desde casi, no había acabado ni la carrera, ya me contrataron allí. Y ahora, en este último viaje, bueno, ya llevo tiempo meditándolo, ¿no? Pero siento que la Virgen ya me lleva pidiendo que dé un paso más, que dé un paso más. Un poco me gustaba escucharte a ti, ¿no? Porque yo siento que ella me ha dado este don para ponerlo a su servicio. Entonces, veo que ha llegado el momento de dejar el periódico, que es lo que voy a hacer ahora, muy poquito, después de mucho tiempo. Me da algo de miedo este salto, pero siento que me pide ser periodista religioso, dedicarme en exclusiva a ella. O sea, este viaje tenía que ir para iluminarme. Lo que fíjate que este viaje que nos han invitado, que era espectacular el sitio donde nos íbamos a quedar, no quería ir. O sea, después de todas las cosas que he recibido, yo le decía a Marta, no quiero ir. Estuve 3 veces tentado, le dije, desapúntate, perdemos el dinero de los vuelos, no quiero ir. Entonces, digo, mira, nuestra amiga, la que nos invitó, se llama María, también. Y yo le decía, 3 días antes de viajar, digo, no vamos a ir, Marta. Y las mujeres soy siempre más listas y ella no se desapuntaba, porque ella sabía que iba a ser algo bueno, no sabía el qué, pero no esperaba algo bueno. Pero justo me escribe María Vallejo Nájera 3 días antes cuando yo había dicho que no iba. Entonces ya cuando me escribe María, ya digo, jolín, a mi madre María, a la Virgen María, le puedo decir que no y no le va a parecer mal. A mi amiga María, digo, bueno, a lo mejor no lo entiende, pero digo, ya decir 3 no a 3 Marías ya me pareció, entonces ya dije, venga, hay que ir y que la Virgen te sorprende siempre, porque yo iba a estar tranquilo y no hemos parado. Mira, una de las cosas que he descubierto esta vez ha sido la asociación que tiene el vidente Jacob, que está allí. Su asociación se dedica a dar de comer, entre otras cosas, a familias necesitadas de toda Bosnia. La gente ayuda económicamente como quiere y ellos lo reparten en familias que ellos han testado antes. Y fuimos con Josip, que es uno de los voluntarios que trabajan allí, y he conocido a su hija, a la hija de Jacob, a Ariana, que es majísima. O sea, y he podido acompañarles a repartir entre las familias, que eso me sobrecogió. Eso me pasó el primer día y compartir esta experiencia, ya dije, ves, ya está la Virgen tirándote por tierra todos tus planes de que qué hacías aquí, que no entendías nada. Por eso siempre que tienes esta sensación, aunque haya sido muchas veces de no quiero estar aquí, ese desasosiego, incluso de llegarte a enfadar y querer huir de allí. Por eso que es muy normal, lo digo para la gente que le haya pasado, que es lo normal. Incluso la gente que esté queriendo ir, que sepan que la primera tentación es no tengo dinero para ir. Y la segunda, muchos problemas que le van a surgir para que no vayan. Eso es, vamos, pasa casi al 100% de la gente. Cuenta lo que te pasó, ¿En hablando del dónde? dinero. Ah, eso, ves, sí, mira, lo del dinero es muy heavy. Yo en 2012 trabajaba en el periódico, pero era autónomo, no tenía un gran sueldo, de hecho tenía el sueldo muy bajo, no nos podíamos casar ni planteárnoslo porque Marta también estaba en Extremadura con contratos muy precarios, ella es enfermera pediátrica y no teníamos dinero.
Entonces, el primer año yo sentía que teníamos que ir, pero era por esta otra cosa, ¿eh? Y yo, ese primer año, la declaración de la renta, que siempre nos salía a pagar o nos devolvían muy poquito, ese año, tanto a Marta como a mí, nos devolvieron el importe exacto que necesitábamos para pagar el billete. Pero bueno, esto puede ser coincidencia, la cosa es que salvamos, ¿no? Y cuando yo quise volver al segundo año, Marta me decía, pero tú estás loco, ya hemos ido, yo ya no quiero estar allí más veces. Y yo le decía que sí, Marta, que es que siento que necesitamos ir, pero es que estás loco, no tenemos dinero. Entonces yo me comprometí a pagarle el billete a ella, o sea, el mío y el suyo. Son unos 1.000 euros más o menos la semana, por aquel entonces sí, 900 euros 1.000. Y entonces yo me acuerdo que dije, la que me he metido, digo, pero si no tengo dinero para pagar mi billete, ¿qué narices voy a pagar el de Marta, ¿no? Y recuerdo que pocos días antes, cuando ya hay que hacer el primer pago, el pago gordo, para los billetes de avión, me enfadé muchísimo con Dios y discutí, pero muy soberbiamente, ¿eh? Esto ya te lo conté en su momento, le dije, mira, así, ¿eh? Digo, si quieres que vaya a Medjugorje, digo, ya me puedes hacer llover, o sea, que llueva del cielo el dinero, digo, porque no tengo un duro, pero así, yo descreído total, echándole un pulso muy gordo. Y al día siguiente estaba comiendo con un amigo, que precisamente este amigo ha venido con su familia el año pasado con nosotros a Medjugorje y ha alucinado. O sea, me alegro de haber podido llevar a gente, ¿no? Estoy comiendo y me llama mi padre y me dice, Pablo, ha llegado a casa un sobre con tu nombre, pero sin remitente, lo he abierto, yo ya que vivía con mis padres todavía. Y digo, bueno, ¿y qué es? Dice, pues es un sobre con dinero, con 900 euros, que pone para Pablo de parte de Dios. Y esto aquello me descolocó por completo. Obviamente, nadie sabía mi situación, ni mis padres juran y perjuran que ellos no fueron, porque me lo hubiera dicho mi padre, si me hubiera metido el dinero, hubiera sido él. Nunca supe quién fue, pero Dios se sirvió de alguien, no me digas por qué, y ya tenía yo para pagar el billete de Marta, ya teníamos uno, me faltaba el mío. Yo le dije, sí, digo, muy bien, tú fíjate, después de esto, yo le digo, sí, sí, muy bien, pero falta el mío. Bueno, pues un tío mío, a los pocos días también, me, un tío mío que nunca me daba así grandes cantidades de dinero, ¿no, Ramón? Pues fuimos a merendar con él y recuerdo que me coge por banda y me da un sobre con 600, 700 euros que era suficiente con lo que yo tenía para poder pagar también mi billete. O sea que la divina providencia. Quiero decir que no es que la divina providencia sea el Banco de España, no es que siempre te ayude con dinero, pero que aparece. O sea, le ponemos pegas a la Virgen y aparece. Y estas cosas, dices tú, ¿pueden ser coincidencias? Sí, pueden ser coincidencias, pero yo entiendo que hay algo mucho más profundo detrás que por lo que sea nos lleva, ¿no? Y esto pasa no solo en Medjugorje, te pasa en cualquier... Siempre que te pones en manos de Dios, yo ahora que voy a dejar el periódico y no tengo ningún... Dices, ¿te vas a otro periódico? Vas... No, de momento no tengo ningún proyecto más que acabar el segundo libro, o sea que estoy un poco en sus manos y estoy convencido que no me va a dejar tirado. Tengo miedo, todos los días tengo tentaciones de decir, ¿dónde vas? ¿Tienes tu seguridad? No seas tonto. Sin embargo, siento una paz a la vez de decir, es mi momento, ¿no? No sé qué me deparará el futuro, pero sé que Dios nunca nos ha dejado tirados. Nos casamos en 2014 sin nada, con muy poco, y mi experiencia, Belén, te lo digo, acabamos de hacer 11 años de casados el 20 de septiembre, es que Dios no nos ha dejado tirados, no nos ha dejado tirados. Nunca pasa como tú quieres o pocas veces, porque sí, yo siempre digo, lo malo de Dios es que no hace spoiler. Nunca te cuenta cómo va a ser el siguiente paso. Siempre te lleva, ¿no? Si te dejas. Pero esa es mi experiencia y supongo que la tuya también. Dios nunca te deja tirado y esto es, te da una tranquilidad. O sea, cuando te pones en manos de Dios y de la Virgen, porque la Virgen no es nada protagonista. Hay gente, perdón que me enrolle tanto, tú me cortas, pero hay gente que tiene como reticencia a esto de Medjugorje o a los sitios marianos porque parece que la Virgen como que es un, como que no, como que si eres de la Virgen no eres de Dios, todo lo contrario. Es decir, la Virgen, como tú bien la describías antes, es súper humilde, no es nada protagonista. De hecho, en los mensajes, muchas veces Mirjana, hay un vídeo circulando por ahí ahora que se ha vuelto de moda viral, es Mirjana diciendo que de parte de la Virgen que lo importante no es ir a una aparición suya, sino la Eucaristía. Dice, si alguna vez coincide con la Eucaristía, ni lo dudéis. Dice, lo importante es mi hijo. Ella no es nada protagonista, es el ángel de la guarda del tercer milenio. Dios ha querido, o Jesucristo ha querido que su madre sea nuestra redentora y nuestra abogada, pero no es protagonista. O sea, no quita que tú tengas devoción a la Virgen para que no te acerque más a Dios. Es que la Virgen te lleva a su Hijo, que esto es lo que a mí me está haciendo. ¿Eh? Yo estoy conociendo a Jesucristo mucho más profundamente gracias a la Virgen. O sea, que la gente no tenga miedo a tener devoción a la Virgen o que no tenga reparo porque ella solo te lleva a Dios. O sea, al final es intercesora, lo importante es Dios. Y me gustaba lo que decías, ¿eh? Porque es verdad que es muy humilde, muy humilde. Y además es que es verdad, o sea, la Eucaristía es lo más importante Claro. que sucede.
todos los días en la tierra. O sea, ante cualquier cosa, bueno, vamos a ver si estamos en un hospital o algo Sí, que nos lo impida, pero en mientras circunstancias podamos normales. ir, lo normal es ir todos los días a misa. ¿Cómo nos lo vamos a perder? Si eso es la maravilla, además, cómo Jesús en la Eucaristía nos va conformando el corazón, nos va cambiando. ¿Cuáles son las 5 piedritas de Medjugorje tan A ver, famosas? a ver, no me pongas a prueba que a ver si se me Yo olvida te las alguna. digo si Pues quieres. está el rosario, la lectura de la Biblia, la Exacto, Eucaristía, muy bien. el ayuno Y la confesión. y la confesión, eso es, por lo Claro, menos una vez al mes, eso es, eso es. claro. Que nos lo han recordado ahora, no sé si conoces al padre Leon, que es un ¿No? sacerdote de Singapur, que está ahí en Medjugorje también, es muy famoso, habla el inglés, pero otra vez gracias a María Vallejo Nájera, que nos fuimos con ella, Claro. ella le traducía, entonces pudimos escuchar es espectacular lo que cuenta, a él se le apareció la Virgen allí, cuenta cosas muy, muy Wow. interesantes, sí, y le dio, que esto me llamó mucho la atención porque nunca lo había oído, ¿eh? Le dejó ver, como en viñetas, lo contaba él, como en viñetas de un cómic, 6 cosas buenas que le van a pasar a la humanidad ahora en este tiempo, en esta época Wow. nuestra, y una mala. Y dice que se le olvidaron todas las buenas y solo recuerda la mala. La Vaya, anda. mala, que la contaba, y por eso yo nunca lo había escuchado, dice que dentro del seno de la Iglesia Católica va a haber una división fuerte entre los propios católicos, que llegará a algún acontecimiento que Ostras, no sabe cuál es, que hará que entre nosotros mismos nos ataquemos. Yo siempre digo, cuidado, porque a mí que me critiquen de fuera cuando hablo de Dios o cuando muy digo bueno. me da igual los de fuera, el enemigo está dentro y esto el demonio lo sabe. O sea, al Efectivamente. final, pues que a ti te critiquen por tu canal, que a mí por el libro, la gente de dentro, ¿sabes? Pero bueno, es normal, tiene que pasar. Lo que pasa es que hay que estar alerta, ¿no? Porque el demonio es sutil. Al final, mira, ver estas cosas extraordinarias del demonio, a mí me ha ayudado, pero muchos exorcistas me han dicho, de lo que tienes que tener miedo tú y todo el mundo no es de los ataques extraordinarios, sino de los ordinarios, que al final es la tentación, porque el demonio no quiere esa publicidad. Al final, esto de Medjugorje pasa porque está la Virgen y porque mucha Claro. gente tiene al demonio dentro que ha abierto puertas y por eso se dan este tipo de casos. No, la gente que no tenga miedo de ir a Medjugorje, que no, mucha gente le da miedo, porque dicen, es que a ver si se me va a Sí. meter el demonio. Digo, que no, Que que no, esto es que mucho no. más profundo. Digo, aquel es un sitio de paz y de oración y de conversión. Digo, pasa esto y esta vez está bien que la gente lo vea también, o- porque te ayuda realmente a ver que tu vida tiene un peso y tus acciones también, ¿no? Pero sobre todo que piensen que el ataque bueno del demonio es el ordinario, que es el que se te va metiendo sutilmente la envidia, bueno, todos los pecados capitales, ¿no? Se te va metiendo por ahí y siempre te lo muestra con un regalo muy bonito, Mucho, muy mucho, bien mucho. envuelto. Sí, 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 sí. Y cuando lo abres, te deja al desnudo y te traiciona. Es un traidor. Pero bueno, hay que tenerle presente y nada más. Me gusta porque tanto el Papa Francisco como León XIV, nuestro nuevo Papa, hablan sin tapujos del demonio. Creo que es importante Fundamental. no meter miedo, pero sí tenerle presente. El demonio existe. O sea, yo si Sí, tuviera sí. que, lo diría delante de cualquiera, y como periodista también, el demonio existe. O sea, no es un concepto del mal o un invento humano, no, no, no. Y tiene poder, y esto es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual Efectivamente. muy profundo. Por eso la Virgen está tan implicada, porque ella lo dice en muchos mensajes, que el demonio está suelto, que quiere ganarnos para él. Y bueno, yo siempre digo, mira, yo respeto que creas o no creas en Dios. Si no crees en Dios, yo te respeto. Digo, pero ¿sabes quién sí que cree? El demonio. Digo, y te va a atacar igual creas o no, o sea, que no seas tonto, ¿no? Bueno, esto cuando me pregunta lo digo. Lo que es curioso porque cuántos católicos, yo he oído, sobre todo cuando me convertí en 2012, que creen en Dios, pero muchos no, el demonio no existe, pero por Dios, o sea, si estamos en una batalla espiritual es como decir, no hay enemigo. Entonces, si no conoces, no reconoces que hay un enemigo, ¿a qué guerra vas a ir? No vas a ganar la guerra, no vas a ganar tus propias batallas, porque el pecado que es, producto de qué, o sea, de una tentación de quién. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que haya gente que todavía no creen que exista el infierno, no creen que exista el purgatorio. Yo siempre cuento una cosa muy curiosa. Cuando me convierto, me voy a una tía mía que es catequista y le digo, no sé qué, yo rezo mucho por las almas del purgatorio. Y me dijo, pero si eso ya lo han quitado, ya no Ah, no. existe. Se ve que se equivocó y pensaba que era el limbo, ¿no? Pero mucha gente del purgatorio como que no. Y digo, entonces eres protestante, ¿no? Porque
realmente, o sea, Pues es está en dogma el de fe, si no me catecismo, equivoco, ¿eh? es dogma Es- de fe, por eso está en el bueno, mucha gente catecismo dice y que no es y sí lo dogma de es. fe. El Ujú. infierno, el Mira, purgatorio y el cielo, si es que sí, no hay más. otra de Me las hablabas cosas, de sanaciones físicas, cuéntame algunas sanaciones que me interesan mucho. pues mira, esto lo cuento porque lo he vivido. O sea, he recogido muchos testimonios, ¿eh? Pero cuando yo lo he visto, lo hemos visto con Marta, incluso, o sea, si lo niegas, pues ya eres un necio, ¿no? Yo las cosas que veo, pues si alguien me las demuestra de otra manera, soy capaz de dejarme convencer, ¿no? Porque no me gusta tampoco imponer, pero sí que lo he visto. Mira, la última, el año pasado en el grupo en el que íbamos, es un grupo de gente de toda España que no conoces, conocemos a algunos y repites, pero la mayoría de la gente es nueva, ¿no? Y iba una chica de unos 30 años, era joven, que tenía gafas de sol todo el rato puestas, que a mí me sorprendía, ¿no? Porque incluso en el hotel, cuando bajábamos a cenar, siempre la pobre chica iba con las gafas de sol, ¿no? Luego supimos su historia, porque a mitad de semana, de repente, esta chica ya no llevaba gafas de sol. Entonces, mi amigo Rafa, que es este que me pasó lo del sobre, cuando estaba con lo del sobre, estaba con él y vinieron con nosotros y sus hijos el año pasado, me llevó por primera vez, ¿no? Y este estaba en la mesa con ella y le contó la historia. Luego nos la contaría a todos y después en el autobús también el testimonio, ¿no? Esta chica llevaba un año con una depresión terrible sin salir de casa porque tenía un glaucoma, uno de los ojos dejó de ver, estaba completamente ciega. Entonces, ni iba con gafas de sol porque hasta la luz de los focos del comedor le molestaba, o sea, no podía quitarse las gafas de sol. Y se curó. O sea, se quitó las gafas de sol a mitad de semana porque estaba completamente curada, sanada. Volvió, bueno, era impresionante escuchar su testimonio en el autobús de vuelta de Medjugorje a Dubrovnik, porque digo, si no lo veo, nunca mejor dicho, no lo creo, ¿no? Pero me ha pasado con gente, una paisana que también hace 2 años y venía en el grupo completamente sorda, pero es que estaba sorda. De verdad, no oía nada, daba algunas voces. Bueno, pues volvió completamente curada, sanada. Y como esto, alguna otra cosa más, incluso que nos ha pasado a nosotros en nuestra familia después de ir a Medjugorje. O sea, gracias que te da la Virgen, por eso te digo que es que merece la pena y que los evangelios están vivos. A mí me impactó ver Medjugorje porque digo, ostras, ¿por qué seguía la gente a Jesucristo, no? Yo pensaba, en la época de Jesucristo, ¿por qué le seguían? Y yo decía, pues vamos a ver, porque les daba de comer. Y ahora fíjate, con esto de la asociación de Jacob, he podido ver cómo han surgido vocaciones, entre otras cosas, de llevar comida a los necesitados, ¿no? Digo, vale, se cumple. ¿Por qué más le seguían? Porque les sanaba. Jesucristo les sanaba y la gente no era tonta. Efectivamente. Y he visto sanaciones físicas. ¿Por qué más le seguían? Por cómo predicaba, era impresionante. Yo he visto predicaciones en Medjugorje de sacerdotes, de obispos, de cardenales, o sea, de gente muy importante allí, que no digo que las de España no me gusten, pero muy profundas, o sea, muy profundas, que parece realmente que está Jesucristo ahí hablando. O sea, yo hay veces que digo, madre mía, qué cosa me está diciendo a mí, es como que te hablan a ti, de repente lo que necesitas escuchar, ¿no? ¿Y por qué más? Porque expulsaba demonios. ¿Cuántos testimonios hay en el Evangelio de expulsar, de exorcismos, ¿no? Claro, Todo esto lo he perfecto. visto allí. Y entonces yo aquí yo dije, el Evangelio está vivo. Esto es lo que me cambió por completo el pensamiento sobre aquello. Y a mucha gente, ¿eh? Y a mucha gente. Y luego ver siempre ese silencio y ese respeto por lo sagrado. Yo estar en la adoración al Santísimo con 80.000 personas a la vez y que se escuche el silencio, Belén, eso a mí me sobrecoge. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo cómo es posible porque a mí al principio me aburría. Lo reconozco. Marta lo cogió con mucha... Marta le encanta las adoraciones, las descubre allí al Santísimo y lo vive con mucho fervor. Yo estoy, pero me acaba aburriendo, pero veo ese fervor y ese silencio de gente mayor y de gente muy joven, porque a mí lo que me impacta es ver gente jovencísima, o sea, chavales, que están allí con un amor a Jesucristo, incluso cayéndoles lágrimas, que te sobrecoge y dices tú, es que esto no es una casualidad, ¿sabes? Fíjate que en Medjugorje siempre hablamos de la Virgen, pero yo siempre siento que también está el Espíritu Santo de Sí, manera muy especial, sí, sí. porque todas esas sanaciones, todos esos signos que hay, ¿no? Eso ya sabemos que es a partir, por ejemplo, Jesús, antes de su bautismo, no hubo ningún milagro. Después del bautismo, el Espíritu Santo actuó, ¿no? Y Ujú, entonces, ¿cómo actúa allí? ¿De qué manera tan especial? Eh, por supuesto, la Virgen toca corazones, pero también está Jesús, el Espíritu sí, Santo, sí. ahí de manera fuerte y contundente, ¿no? A ver, dándonos esos dones, porque también he conocido mucha gente que salen de ahí transformados con dones del Espíritu Santo que vamos, o sea, como el don de predicación.
En concreto, María Vallejo le cambia la experiencia y fíjate todo lo que ha hecho Sí, también, ¿no? sí. Fíjate, a mí me pasó el año pasado en mi segundo viaje a Medjugorje. Siempre me pasa algo, pero nunca lo que yo espero, ¿no? Siempre Mm. fue un viaje que yo iba muy desanimada. Me había mudado a Ávila con muchas ganas. El primer año estaba emocionada. Vivo en un apartamento dentro de una casa que vivió Santa Teresa, todo muy llamativo, muy bonito, muy tal. Soy amiga de las Carmelitas de San José y era todo como uno se hace una idea de una vida pues más mística, más tal y cual, pero cuando llega la realidad te has mudado de tu querida ciudad Madrid y has aparecido en una ciudad de Castilla donde los códigos son distintos, no tienes amigos y es duro, ¿no? El primer año. Entonces llego aquí y digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Tremendo. Ahora hablaré de otra cosa de Ávila, que no nos quedemos ahí en ese primer año. Y bueno, llegué, fue tan duro ese año que llegó una amiga, Blanca, que hace también ahí, Blanca y Emilio, peregrinaciones y me convenció para ir a Medjugorje, que no me apetecía nada. Pero es Emilio el que está de guía allí. Sí, sí, Le he Emilio. conocido. Menudo crack, Emilio. Ah, sí, un crack. Está también el testimonio en el canal, bueno, Sí, sí, también sí. con una historia de transformación, de Total. mundo de drogas, de todo. Bueno, Sí, sí, pues sí. mi querido amigo Espectacular. Emilio me convencieron que te tienes que venir, que llevas unos años muy duros. Venga, pues vale, me voy a... No me apetecía ir a Medjugorje, lo que menos de ese verano. Tenía ganas de estar en mi casa, no digo deprimida, porque nunca me he deprimido, pero estaba muy desanimada, muchísimo, sin ganas de nada, sin fuerzas. Se me hacía todo un mundo, el canal, la vida, yo qué sé, ¿no? La vida no. Bueno, pues nada más llegar al aeropuerto, me dicen, vas con Ana y otra de India. Vale, pues muy bien. Llego al aeropuerto, me junto con ellas dos y me empieza a contar esta tal Ana, que es su amiga, la india, perdón. Es una chica muy conocida, es vidente, se le presenta a la Virgen prácticamente todos los días en el Medjugorje de India, en Kerala. Las tres juntas. Qué Yo bueno. riéndome muchísimo con ella y tal, no nos entendíamos nada. Y bueno, pues nada, ahí estuvimos el viaje, bueno, nos lo pasamos muy bien, sin entendernos de nada, muy, muy maja, esta mujer muy humilde. Y bueno, pues yo iba subida en el avión con una vidente ahí, ¿no? Esto, qué cosa más rara me ha pasado, ¿no? Ahora, cuando pasan los días, bueno, a todo esto yo estaba en baja forma física, hace 2 años, no, perdón, esto fue el año pasado. Y nada, iba pues eso, un poco desanimada, tal. Ahí, bueno, miento. Mi hija se había convertido unos días antes, mi hija mayor, después de muchos años de oración, el día del Santo Cura de Ars, y entonces eso era lo que llevaba en mi corazón, pero me apetecía más estar con ella, porque se acababa de convertir y bueno, pues yo me fui a Medjugorje. Cuando llega una mañana, yo estaba venga a rezar, pidiéndole a la Virgen que me diera fuerzas, que se me hacía un mundo el canal, se me hacía todo un mundo. Y me llega una mañana la india esta y le da a través de Ana el siguiente mensaje. Le dice, dile a Belén que hoy en la aparición le dice esto Jesús. Isaías 40:31. Ella no podía saber porque yo soy la divertida del grupo, ¿eh? Yo estoy todo el rato ja, 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 y todo lo llevo por dentro. Pero los que confían en Dios volverán a ser fortalecidos, alzarán alas como las águilas, corren y no se cansan. No te cansarás si caminas. Es Madre que mía. me quedé, digo, pero bueno, esta Qué mujer, si yo heavy. soy la divertida del grupo. Y bueno, y al día siguiente me partí un dedo que me impidió hacer la última excursión, o no me acuerdo. Siempre me pasan cosas ahí. También es verdad que el demonio está muy empeñado en que yo en Medjugorje no lo pasé bien. Así que bueno, Bueno, pues esto fue un poco la curiosidad de este viaje y bueno, pues que volví con una fuerza de seguir pues evangelizando, que me fié. Y luego además esta palabra se confirmó en un retiro que fui en Rise Up aquí en Ávila, que me volvieron a dar el mismo mensaje. O sea, no creo que sea la casualidad, ¿no? no. Así que bueno, Pero mira, esto que es que era importante lo que decías del Espíritu Santo, que es verdad, para que veas que en este viaje al que no quería ir, la Virgen te sigue regalando cosas.
uno de los grandes regalos ha sido volverme a encontrar con el padre José Marín, que supongo que le conocerás, que tiene este canal que reza los laudes todos los días, que es súper conocido. Fíjate, luego resulta que habíamos coincidido en Holanda en el año 2006, cuando éramos dos críos, en un campamento de trabajo que hicimos ahí en una parroquia. Él estaba allí de seminarista y yo fui desde León con amigos a esa parroquia y encontré hasta las fotos. Y ahora iba con el grupo de María Vallejo Nájera y he estado con él, ¿no? Y él tiene bastantes dones. Él se formó en el camino neocatecumenal, en el Redentoris Mater, pero ahora debe ser carismático o ha descubierto los dones carismáticos, ¿no? Y nos habló muy profundamente del Espíritu Santo, que es un gran desconocido para mí, o sea, para que veas que siempre son regalos. Hicimos una fusión del Espíritu, que lo suele hacer él, o sea, cosas tan espectaculares y el poder que tiene, o sea, si realmente a mí me da pena porque todos los sacerdotes tienen el poder de Jesucristo, o sea, son Jesucristo, yo lo digo siempre, digo, tienen Sí, las sí. manos ungidas de Cristo. Y la gente hoy, la gente del mundo sufre muchísimo y si no encuentra respuesta en la iglesia, Belén, la van a buscar fuera, que eso es, lo digo siempre. O sea, si la gente al final se pregunta muchas cosas, por más que no crean, tienen ese vacío existencial que te acaba llegando antes o después. Y la nueva era, que está muy metida incluso Efectivamente. entre muchos católicos, es de decir, está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque no siempre encontramos respuesta o no la Iglesia ha puesto todas sus armas al servicio. Y yo creo que también yo digo, ¿por qué están pasando cosas sobrenaturales en Medjugorje, por ejemplo, aunque pasen en otros sitios, eh? También lo veo, que es un tiempo que Dios está permitiendo que se parezca mucho al de Jesucristo, donde había todo tipo de milagros, porque la gente lo vuelve a necesitar. O sea, lo importante no es el milagro, a lo mejor, pero sí que es un cambio que te puede ayudar a volver la cara a Jesucristo. Claro, es que, a ver, yo estoy ahora estudiando en Counter, ¿no? Entonces, y es que es así, justamente la última lección que he estudiado. ¿Para qué sirven los milagros, los signos y todo esto? Mm, Para fortalecer la fe. claro, Muchos creen a través de ello. Y Jesús iba haciendo milagros y tal, y todos veían ahí algo distinto y que realmente confirmaba que era el Mesías, ¿no? Entonces, sí que sigue habiendo milagros, sigue habiendo signos, sigue habiendo sanaciones. Eso no es del pasado, no es de la Biblia. claro. Eso pasa a día de hoy, Sí, pero nos sí. falta fe. Y además Mm. es que viene en la Biblia, ¿no? Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, vamos, haríamos de Moveríamos. todo. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Entonces, realmente por eso yo también veo que el Espíritu Santo está siempre o sea, de la mano de la Virgen Sí. siempre en las apariciones, porque siempre hay signos, Ujú. seguramente para que creamos, porque no es solo que la vidente cae y no la puedes mover y que no sé qué, sino que también se llevan palabras de conocimiento, porque, por ejemplo, en Garabandal, en Medjugorje, lo que me ha pasado a mí, que me den una palabra de conocimiento, de profecía o de que dices, fíjate esto, o sea, realmente la Virgen quiere que yo sepa esto, ¿no? Y tal. Y todas esas sanaciones es porque realmente ahí está Jesús de manera especial con la Virgen y el Espíritu Santo, obviamente. Entonces eso es, y una cosa, los 10 secretos, háblame de ellos. Bueno, poco sé. De los 10 secretos ya sabes que secretos Los son, secretos. que la gente especula mucho. Y a mí hay algo que sí que le he escuchado a los videntes, además de primera mano, que me tranquiliza siempre, ¿no? Ellos le quitan mucha importancia, no los niegan, ¿eh? Es decir, ellos cuentan que hay 10 secretos, ni siquiera ellos saben si son los mismos para cada uno, se supone que sí, pero no se sabe. Todavía algunos no han recibido los 10, solo 9. Se supone que cuando reciban todos los 10 es cuando ya se podrán comunicar al mundo y empezarán a suceder. Pero sí que le quitan importancia al sentido de decir no todo es catastrófico, ¿no? Porque siempre pensamos en temas apocalípticos, en guerras y tal, que ya los tenemos hoy en día. Es decir, no hace falta los secretos para ver cómo está el mundo ahora mismo, ¿no? Que estamos al borde de una tercera guerra mundial, si es que no estamos ya metidos, y muchos otros sufrimientos. Ellos sí que dicen una cosa, dice, conviértete hoy porque si mañana no estás aquí, ¿de qué te sirvió estar esperando los secretos, sabes? Pero tampoco los niegan. Hay algo que me gusta. Ahora hay un poco de controversia porque sabes que la Iglesia el año pasado dio un paso fantástico gracias a, entre otras cosas, a las palabras de Rouco, que va hace un año que volvió de Medjugorje con María Vallejo Nájera María Vallejo, que fue también. y habló muy bien de Medjugorje, habló muy bien de Medjugorje, y a la semana
la Iglesia da ese paso de reconocer que no hay nada que impida decir que los frutos, incluso sobrenaturales, existen. No lo reconoce todavía porque la gente dice, no, es que Medjugorje la Iglesia no lo ha reconocido. Claro, hasta que el fenómeno termine, la Iglesia, que es prudente, Claro, nunca se pronuncia. Luego ya veremos, ¿no? Pero de momento los pasos que va dando, para mí ya es imparable, ¿no? Este último paso es una sí, confirmación de que Medjugorje va a ser real, ¿no? Lo que pasa es que ahora es cierto que, como bien sabes, los mensajes públicos, el del 25 de cada mes, tiene que tener el control del Vaticano. Lo tienen que leer ellos efectivamente. primero y autorizarlo, ¿no? Y parece ser que con el tema de de los secretos, cuando llegue el momento, también la Iglesia tendrá que aprobarlo antes o tendrá que dar el sí. No lo sé. Esto es un poco de controversia porque ha generado, y esto lo sé de primera mano, sé que algunos videntes no lo están pasando bien. Ellos, mira, una cosa que me gusta a mí de los videntes y que me certifica que no son estafadores es que, Sí, primero, nunca han caído en contradicción en más de 4 décadas. Ellos siguen efectivamente. diciendo que van a la Virgen. Segundo, no se han desviado para nada de la doctrina de la Iglesia. Y tercero, son obedientes a su obispo, Ujú. a su párroco y al papa, ¿no? Pero sé que alguno tiene sufrimientos internos porque somos humanos y ellos son humanos igual, porque como que se les quiere apartar un poco de la vía pública, ahora mismo, en este momento, ¿eh? Como que yo lo entiendo, ¿eh? La Iglesia no quiere que aquellos se conviertan en ir a ver a un vidente o ir a una Claro, aparición, entonces lo quieren controlar, pero también no hay que olvidar que si la Virgen ha querido que esto sea así, por algo es. Entonces, bueno, tienen un poquito de ese combate que es normal, que tengan ese sufrimiento, pero yo estoy muy atento, los secretos no puede quedar mucho para que se pasen, porque si es verdad que tiene que ser en vida de los videntes, ya tienen cerca de 60 y tantos, 70 por ahí, más o menos, ¿no? Tienen los videntes años. ujú, No puede quedar mucho. Si vivimos lo vamos a ver. Si no, no era lo importante, ¿no? Pero que la gente, ellos le quitan mucho peso. Le dicen, mira, no penséis en los secretos. Cuando tenga que ser, se revelarán. Sí que hablan de un signo que quedará allí en la colina de las apariciones sobrenatural, que la gente podrá ver y fotografiar, que demostrará, digamos, ¿no? Que será una prueba fehaciente de que aquello era real. Eso sí que parece ser que ha trascendido. Y que incluso alguno que era malo, gracias a la oración, se es verdad. ha no se ha eliminado, pero es más suave, ¿no? Digamos que es lo que Mitigado. más se sabe. Pero el resto son especulaciones. Los videntes nunca les oirás hablar de qué va a pasar con los secretos ni cuáles son los secretos. Hay que tenerlo presente y a mí como periodista me encantaría vivir ese momento, ¿no? Pero no se sabe. O sea, que la gente que no tenga miedo, pero que sí que es verdad que está ese halo sobrenatural ahí con los 10 secretos, que no hay por qué negarlos. A Medjugorje es que no puedes decir, no, aquí esto sí y esto no, no, no. Es lo que ha pasado, así la Virgen lo ha querido, no, no le hagamos nosotros los planes a Dios, queramos ser más listos, ¿no? Y también me parece bien que la Iglesia quiere, desde el Vaticano, desde Roma, quieran tener un poco un control, me parece bien. Claro, lógico. Claro. Y María Vallejo, es que estuvimos con Monseñor Cavalli en una comida Sí, y le preguntaba mucho María sobre un pergamino, que si tú lo agarras, no sé, no lees nada, pero no sé quién tiene el pergamino ese. ¿Te si no me suena algo de un equivoco, pergamino? sí, 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 creo que lo tiene Mirjana, que Eso, es Mirjam. la encargada va a ser la encargada de darle esos secretos a un sacerdote que ellos han elegido para que ese sacerdote a su vez lo transmita al mundo. Esto es en principio lo que hay. Y debe ser un papel, un pergamino entregado directamente por María, por la Virgen, eh, que no se puede leer. O sea, que si tú y yo lo cogemos, no veríamos nada. Y hasta el momento que tengan que revelarse los secretos, no se va a poder leer, ¿no? Esto supuestamente, lo cuenta Mirjana, vamos, lo cuentan incluso en sus memorias, yo he leído libros donde viene todo esto contado por ella, ¿no? Un misterio. Sí, sí, es verdad que existe ese famoso pergamino y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. El otro día estuve con Monseñor Cavalli también sentada así al lado en el cine, Sí, viendo Kit de Santidad que vino y nos dio una bendición especial y tal. Y bueno, pues la verdad, fíjate, a mí me resultan curiosas varias cosas. O sea, a mí me encanta ir a peregrinaciones y tal, pero no creo que sea lo más importante que pasa en la tierra, ¿no? Creo que lo más importante es la Eucaristía. Y claro. también, ¿qué les diríamos? A ver, vamos a hacer un ejercicio, animar a que vayan a Medjugorje, pero también que no se aflijan los que no pueden llegar a Medjugorje. Claro, En este canal hay mucha gente americana de toda América que no pueden venir. Realmente económicamente es imposible y la mayoría de la gente no tiene
el poder económico, porque desde Madrid, pues desde Es España más fácil llegas desde Europa. rápido y tal, pero muchas veces yo cuando viajo a estos sitios siempre les digo que me manden sus oraciones y yo las entrego allí y tal, No, yo no. o en Roma igual, pero siento de verdad mucha cosita porque digo, y incluso muchas veces me limito en los viajes, ¿no? Y lo ofrezco para pensando en toda la gente que no puede viajar. A ver, ¿qué les dirías a las personas que pueden hacer unos viajes de peregrinación a Medjugorje o a otros lugares? Y también, ¿qué les dirías a los que no pueden hacerlo? Bueno, a mí, como te pasa a ti, a mí mucha gente por Instagram me escribe también de muchas partes, a raíz del libro, ¿no? De muchas partes de América del Norte, del Claro, sur, y me dicen eso precisamente, que no tienen dinero, que les encantaría, pero que no hay manera, y es verdad que el billete es carísimo. A estos siempre les digo, bueno, también les digo, mandadme vuestras oraciones, que yo siempre que voy, subo al igual. monte y las rezo todas por ellos, ¿no? Pero que tampoco hace falta. Por eso te decía antes que Medjugorje, de verdad que es una fuente de gracias que ojalá todo el mundo pueda ir, pero si no pueden ir, la Virgen y Jesucristo está en todos los sitios y Dios dice la Biblia, donde estéis dos o más, allí estaré yo. Es decir, que también la fe, también a través de la fe y de creer simplemente que la Virgen ahora mismo está en la tierra en muchos sitios, también la Virgen actúa. O sea, no hace falta estar. Mira, te pongo un caso que también nos pasó. Una amiga nuestra que vino de León a Medjugorje, su hija no pudo venir ese año. Ella era la primera vez que iba, lo descubrió, le encantó y su hija, por ejemplo, recibió una serie de gracias hablando con su madre por teléfono como si estuviera en Medjugorje. Incluso el olor a rosas lo percibió en su casa y mamá, estoy oliendo a rosas. Esto nos lo ha contado y es aquí, es amiga nuestra. Al año siguiente fue su hija con su nieto también. O sea, que te quiero decir que las gracias te pueden caer igualmente, puedas o no. Es verdad que desde fuera de Europa es mucho más complicado, ¿no? Pero hay muchos sitios marianos también de mucho poder en todo el mundo donde se puede ir a rezar y donde se puede sentir a la Virgen. Así que no se preocupen. Y a los que quieren ir, a los que tienen esa intención de ir, lo primero es que se la jueguen, que se la jueguen. Da igual por lo que quieran ir. Mira, yo fui por lo sobrenatural, lo reconozco, y la Virgen no te condena por eso, quiero decirte, iba a ver, lo curioso, hay mucha gente que va a desmentirlo, hay otros que van cabreados porque su mujer o su marido les obliga o el medio les engaña, incluso hay otros tantos que sienten que tiene que ir, no saben por qué, o que de repente pasa mucho que empiezas a hablar de Medjugorje a todo el mundo, o lo ves en la televisión, en las redes, en los vídeos, y eso ya es una señal, ¿no? Que se la jueguen, que merece la pena, de verdad, porque hay mucha otra gente que no tiene esa llamada, pero ya sentir que quieres ir es la primera llamada de la Virgen para que vayas, que no tengan miedo, que todo lo que les va a esperar allí son cosas buenas, fuente de gracias, que quien arriesga la vida, mira, lo digo siempre Belén en las presentaciones, y es así, el que da la cara por Jesucristo, Jesucristo se la parte por él, se la parte Sí, por él. Eso no quiere decir que no va a haber sufrimientos, bien lo sabes tú, que no te vayan a perseguir, porque nadie te promete que no. Esto es una vida, es un valle de lágrimas, sí, pero totalmente. Jesucristo se la va a partir por ellos. Mira, en este grupo de financieros que viajaban con María, a mí me impresiona una cosa, es gente muy influyente, ¿eh? Pero es gente normal como tú y como yo. Es decir, al final luego yo hice amistad con muchos y es gente majísima y algunos incrédulos, pero otros que ya habían dado testimonio alguna vez porque habían vuelto, a lo mejor era la segunda vez que iban, en sus trabajos. Es decir, no hace falta hacer grandes cosas todo el mundo, ¿no? Pero estos, imagínate tú, un gran directivo que llega y le cuentas a tus colegas, no, es que he visto endemoniados o he visto, y te dicen, tú chiflaste, tío. Dice, tú me conoces, ¿no? Dice, te digo que lo he visto y lo he visto. Esto ya es un testimonio o que te cambia la vida y a lo mejor eres un gran jefe de una empresa y te toca el corazón y empiezas a tratar a tus empleados de otra manera, ¿no? Empiezas a poner a Dios el primero. Yo digo, poned a Dios el primero y todo cambia. Entonces, merece mucho la pena ir a este sitio porque ahora mismo está salvando muchas familias, mucha gente que se está reconciliando, que vuelven de allí con familiares que no se hablaban durante años y que se vuelven a hablar. Es que son tantas, es que es una cascada, de verdad, te lo digo de corazón, a cada uno lo que necesita, incluso sufrimiento. A lo mejor hay gente que va allí y sufre y lo pasa mal y después de ese sufrimiento lo entiende, pues como decías tú, que pasa el tiempo y la Virgen te va iluminando por el camino. Yo tampoco entendía muchas cosas de las que me han pasado en la vida y ahora, a todo lo pasado, digo, la Virgen estaba ahí. Mi hashtag siempre es la Virgen está detrás. Es que es verdad, porque lo siento, que ella está moviendo, ella está organizando un ejército y necesita muchos soldados. Y da igual, cada uno, y también lo digo muchas veces, a mí me ayudó, mira, el Evangelio este de los talentos me ha cambiado. Es otra cosa que a raíz de Medjugorje
lo he entendido. Es este que le dio a uno 5, a otro 2 y a otro uno. Y el de 5 los puso a producir, le devolvió 10, el de 2 4 y el de uno lo enterró. Y yo decía, yo he sido el de uno mucho tiempo, porque como periodista he escondido muchas veces que soy cristiano, por vergüenza. Pocas veces he hecho reportajes en el periódico cristianos. Luego ya se me ha ido quitando el miedo a raíz de Medjugorje, fíjate. Después ya con el libro, que era la vergüenza que me daba y decir, madre mía, mis compañeros, ¿qué van a pensar de mí? Que este chifló. Pues no me da ningún miedo ya. O sea, y ha habido críticas y hay persecución que es necesaria, pero también hay muchos frutos buenos. Entonces, yo a la gente le digo, poned vuestros talentos a producir. No seáis tontos. Si te dio dos, si a ti te ha dado el talento de comunicar, comunica. Si a ti te ha dado el talento del don de la palabra, de la profecía, utilízalo. Si te ha dado el don de ser, hay gente que es eh, que las familias rompe con las cosas malas, ¿no? Hay gente que tiene ese corazón bueno y que son necesarios. Ponlo. No, no hace falta que salgas a convertir al mundo. Ponlo en tu familia que a lo mejor la cambias. O sea, que hay tantos talentos que todos, es que todos los tenemos. Todos. O sea, no hace falta ser ni periodista ni ser nada. Esto a mí me ha cambiado la vida. Y también, Pablo, los que no tenemos pedirlos, pero si el También, Espíritu Santo está deseando darnos dones para la evangelización, que no efectivamente. tenemos un don, pues pídelo, pide, quiero, Señor, hacer tal cosa, pero no estoy capacitado, capacítame tú. Y lo hace. A veces no, Sí. pero vamos, si lo pedid y se os dará. O Mira, sea, ¿sabes? eso lo tengo Sí. clarísimo, vamos. ¿Sabes? También otra cosa que me ha cambiado es ver que pedimos muchas veces milagros y que se conceden los milagros, pero da igual que sean físicos, que sean moral, da igual. Pero el milagro, en los evangelios, mucha gente, ¿qué hacían? Se ponían en camino. O sea, pasaba Jesucristo y le seguían o le intentaban tocar o iban detrás de él. Es decir, Dios está deseando, pero deseando, te lo digo de verdad, Belén, cambiarnos la vida, o sea, cambiarla y concedernos muchas cosas de las que pedimos. A mí me consuela mucho saber que Dios, todo lo que le pido, todo, hasta la cosa más tonta o la más absurda que le puedas pedir, la escucha, la valora y te da respuesta. A veces responde no, o no es el momento. Es lo peor que te va a decir Dios. Pero a mí, mi madrina, que ya murió, me decía, tú pídele a Dios lo más grande, ¿no? Porque lo que dices tú un poco, porque 1.000 euros me los puedes pedir a mí. Digo, jolín, madrina, ojalá hubiera sabido esto cuando quería yo el dinero para ir a Medjugorje con Marta. Digo, si no te lo hubiera pedido a ti. Pero Dios siempre te da lo más grande. Entonces, hay que pedírselo, pero ponerse en camino. Yo, por ejemplo, si no me hubiera atrevido a escribir el libro, no me hubieran pasado estas cosas maravillosas que me están pasando en este tiempo de muchas gracias. O tú con el canal. Si no te lanzas a hacer el tonto en un primer momento, no estás ahora. O toda la gente que tiene canales también, que hay muchos por ahí religiosos, o tanta gente que está haciendo bien por ahí. Es decir, si no te pones, y yo, mi experiencia es, me puse en camino y Dios apareció. Esa es verdad. Y el milagro apareció. Fíjate que ahí también es un ejemplo para nosotros la Virgen, Pablo. El dar el Sí, sí, que nos cuesta a sí, veces tanto, nos pide eso es. tonterías. Y fíjate lo que le pidió a la pobre Virgen, ahí que cómo tuvo que estar al pie de la cruz, que eso debió ser lo peor, vamos, que le pasó en su vida. Efectivamente. Y vete para Egipto, vuelve para arriba, para abajo y todas esas cosas que ya no entendía, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos pide? Nos pide Mm. lo mínimo, o sea, tonterías muchas veces que a veces ni nos cuestan. Y qué poco generosos somos. Hay que agarrar de ejemplo a la Virgen, pero vamos, para todo. Pensar, ¿qué haría la Virgen en mi caso? Sí, Seguro que cambiamos ya, vamos, y pensar que eso, que era una chica adolescente, que dio un sí muy grande, que se le vendría enorme, pero confió, ¿verdad? Y luego otra cosa que a mí me impresiona mucho de la Virgen es que, claro, la hizo madre de todos nosotros con nuestros pecados, es madre hasta de Hitler, o sea, sí, digo, sí. pobrecita, o sea, si los que tenemos hijos que sufrimos un montón, con cualquier cosita sufrimos, vamos, las madres estamos siempre sufriendo. Imagínate a alguien que es madre de todas las personas que han pasado por el mundo y que van a pasar, ¿no? Incluso Ujú. los no nacidos, ¿no? Cómo tiene que sufrir la Virgen viendo los abortorios, viendo tantos hijos que no llegan a nacer, tanto pecado por el mundo, tanto... tiene que ser horrible, o sea que nosotros estamos obligados a dar ese sí pequeñito de tonterías que nos pide. Y tú hablabas del tema de la vergüenza en el trabajo, de decir que eres cristiano y tal. Es curioso, yo cuando me convertí pasé al extremo contrario, ¿no? Los conversos nos pasamos de frenada a veces.
Entonces yo a todos mis clientes, tal ya, bueno, diciendo, verás, tú voy a perder clientes aquí con un tubo, pero que me daba igual. Y ha traído, y gracias a eso me ha traído muchas alegrías, porque he sido capaz de hablar de Dios en sitios que no me había imaginado nunca. Y en realidad es que Dios es muy sabio y nos pone en entornos donde realmente tenemos que evangelizar. Ahí no nos va a mandar, yo que sé, Claro. a Japón a evangelizar. Nos deja que en nuestro entorno demos testimonio de Dios, nada más. Y eso. Y fíjate, hablando de gente escéptica, ¿no? Que hablabas. ¿Qué les dirías también a aquellos que piensan que todo esto es una sugestión colectiva o una invención o un truco magia o todo esto? Que les entiendo totalmente. Eso es lo que les diría, porque yo, que he estado ya muchas veces y que he visto muchas cosas, todavía a veces tengo la tentación de pensar, pero ¿será para tanto? ¿O estaré yo exagerando, no? De hecho, en el libro hay muchas más preguntas que respuestas. Yo me hago muchas preguntas que todavía de hoy algunas no las tengo claras, ¿no? Les diría que les entiendo, que Dios les entiende, pero que les espera. Y que, ojo con los escépticos porque son los que más cambios traen. O sea, los que más cambios traen. Que, bueno, que a lo mejor no es su momento. Es decir, también no me sale juzgarles, ¿eh? Ni mucho menos. Porque yo a lo mejor mañana, hoy estoy hablando contigo aquí, tan contento, por lo que sea mañana, se me cruza el cable, se me mete el demonio, no digo dentro, pero reniego de todo y a lo mejor es uno de esos escépticos convertidos los que me tienen que venir a hablar de Dios. Es decir, ¿sabes? ¿No? Porque aquí la fe es una batalla diaria. Yo hoy no pongo la mano en el fuego por mí mañana. Ojalá. Yo siempre le digo a Dios, no me sueltes ni un momento, digo, porque soy capaz de mandarlo todo a la porra, ¿no? O a lo mejor me viene un sufrimiento y no lo sé. A veces, o sea, no hay que estar, por mucho que creamos en Dios, yo sí nunca estoy tranquilo, ¿no? De decir, cuidado, que puede renegar de todo, ¿no? Incluso, fíjate, los propios videntes, que se supone que han visto a la Virgen y que la ven, a ellos cuando les preguntan y vuelven a su día a día después de una aparición, ellos dicen que tienen que rezar muchísimo y que tienen los mismos sufrimientos que tenemos tú y yo. Es verdad que ya tienen la certeza, quizá a lo mejor, de que Dios existe y la otra vida existe, ¿no? Pero que son humanos, o sea, sufren. De hecho, los sufrimientos que tienen ahora los tienen, no se los quita nadie, ¿no? Entonces, esta gente escéptica yo lo entiendo, pero necesitan también ser evangelizados. O sea, a veces dicen, contadme cuando vuelves, ¿no? La gente allí, gente como Emilio, los guías, que tienen mucha profundidad, dice, contad lo que habéis visto. Contadlo a tiempo y a destiempo. Es decir, no lo echéis perlas a los cerdos. O sea, si tú lo cuentas y te desprecian, no insistas, ¿no? Pero no te calles las cosas de Medjugorje por miedo a que te rechacen, ¿no? Y esto es importante. Es importante dar testimonio. No hace falta salir a las plazas con un megáfono, pero lo que tú decías en tu entorno más pequeño, en el trabajo, fíjate, tanto miedo que tenía yo con el libro, pues te diré que la mayoría de la gente que lo ha leído en la redacción, que son casi todos, que me lo han pedido, lo han comprado ellos porque lo han querido, me han contado después cosas que dicen, nunca hubiera hablado de la Virgen con nadie por tal. O esto que cuentas aquí a mí me ha pasado y yo pensé que estaba loca y tal. Pero muchísima gente o compañeros que han ido a Medjugorje después del libro. O sea, quiero decirte que yo tenía miedo a que me juzgaran. Hay gente que seguramente no le haya gustado, faltaría más, o que no se lo crean. Pero al final ese miedo era un velo, era mentira, ¿no? Dios estaba esperando, o a lo mejor necesitaban escuchar esa palabra. Ahora, fíjate, ahora, cada vez que yo la palabra Medjugorje, Pablo, hay un anuncio de viajes a Medjugorje que no sé qué, no estarás tú detrás. Digo, no te pienses que estoy yo todo el día ahí. Quiero decirte que nunca sabes a quién puedes ayudar, ¿no? O sea, por eso te digo que los escépticos los entiendo, pero al final necesitan escuchar que Dios también les quiere a ellos. Fíjate que es que hay una cosa que se nos olvida. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser apóstoles. Claro. Todos Sí, los sí. cristianos. O sea, no es algo de una que tiene un canal, otro que lleva gente a Medjugorje, otro que escribe un libro. Es que todos, todo el mundo Claro. está llamado a dar testimonio. O sea, que es que nos olvidamos que somos apóstoles de Cristo. Sí, sí. Todos, todo el mundo, todo bautizado. Así que hay que animar a cada uno en su escala, en donde te Eso es. toque. Eso. La verdad es que la Virgen es una gran embajadora, ¿eh? De Sí. Y Jesús embaucadora. y embaucadora, En el buen sentido, ¿eh? Sí, yo siempre digo que es muy lianta, porque, que no se me enfade nadie, como lo todas digo las de broma. madres, como todas las Sí, madres. como las madres, efectivamente. Es que es Además, madre. me hace gracia porque
ella a su hijo, todo lo que le pide, su hijo no se lo niega. O sea, y eso es impresionante, ¿no? Porque tú, si tienes más, yo a veces la figura de Dios, o incluso de Jesucristo, como que me da más, pues esto de un padre que te va a regañar o no sé qué, y con la Virgen todo lo contrario. Entonces, es un buen conducto para que ella abra puertas. Siempre dice que cuando, ¿no? Que el, no sé quién lo contaba, pero era como que se moría uno y San Pedro no le quería abrir las puertas del cielo, ¿no? Y entonces dice que la Virgen abrió una ventana y le coló por ahí, ¿no? O sea, la Virgen es la gran intercesora, siempre está dispuesta a ayudar a sus hijos, porque es que es verdad, yo no soy padre y tú eres madre, Belén, sabes el Bueno, sufrimiento. Bueno, mi madre, aunque yo tengo 41 años, sigue sufriendo por mí como si fuera un niño recién nacido, ¿no? Y sigue haciendo todo lo que puede por mí, todo, o sea, hasta la cosa más tonta, si puede, lo hace, ¿no? Pues que no hará la Virgen con todos nosotros, que como bien decías tú, es madre de todos, de pecadores, de no pecadores, de creyentes, de no creyentes, que esto a mí me consuela también, ¿no? El ver que somos privilegiados porque hemos recibido esta llamada, por pura misericordia, porque yo siempre digo, pero si es que yo soy un desastre, no soy ejemplo de nada. Te lo digo de verdad, yo trato de seguir a Jesucristo, pero no soy un ejemplo igual. de casi nada. O sea, no tendría que estar aquí a lo mejor hablando de Medjugorje. Hay gente mucho más importante o mucho más profunda que yo, pero la Virgen te ha escogido, ¿no? Porque Claro. quiere. Es así. Entonces, me consuela mucho ver esta figura de la madre, ¿no? De esta ángel de la guarda del tercer milenio que dicen que es la Virgen, ¿no? Que está abogada nuestra. Es que es tan profundas las palabras que dice el rosario, las propias letanías, ¿no? Yo cuando las recito ahora digo, madre mía, es muy profundo todo lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, se me cae la baba, o sea, a Pero mí me gusta. la Virgen es increíble. Mira si es madre, que a mí una cosa de las que más me llama la atención, que digo, si es que hace cosas como nosotras las madres. Que yo siempre estamos, niña, haz esto, niña, haz esto, Sí, niña, haz sí. esto, y la niña no lo hace, ¿no? Entonces, la Virgen igual, o sea, yo es que me la imagino ya harta de, bueno, harta no, porque ella es perfecta, pero venga a repetir, nos repite lo mismo, qué paciencia, o sea, repite y repite, no le hacemos caso, venga a la Eucaristía, niños, que hay que ir a Jesús, niños, y los niños por ahí despistados. Yo, Y ¿sabes lo dices, que me qué imagino? fuerte. A veces digo, tantos años ahora de Medjugorje, por ejemplo, 40 y tantos años, yo digo, Dios se ha tenido que hartar ya mucho antes y siempre digo, es la Virgen la que le está diciendo, espera un poco Sí. más, un poco más, Eso un yo poco también más. pienso. Lo siento así muy profundamente, como Sí. diciendo, una última vez más, una última vez más, como diciendo que tu ira todavía no, lo que tenga que pasar no vaya a pasar, porque Dios también, el pobre dirá, madre mía, ¿qué más quieren ya? O sea, que ya directamente me tengo que aparecer yo directamente, o qué, ¿no? Porque somos muy necios. Y esa figura de la madre, de lo que sois una madre, ¿no? Que daría cualquier cosa por su hijo, hasta su vida, ¿no? Pues imagínate, La damos, porque la siempre dais. pensamos, daría la vida por mi hijo, me pondría delante y me dispararían. No, es No, que las no, madres damos cada la día, vida diariamente. claro, O sí, sea, sí, diariamente. Anda que no he sí, ido yo a tutorías a interceder por una de mis claro, hijas claro, que iba claro. muy mal en los estudios, ya es mayor, pero anda que no habré ido yo a tutorías de marketing, vamos. No, la niña es que tal, y sabiendo que es que no podía hacer más, porque no, pero pero eso, intercedemos, pedimos. Yo he gastado rosarios de estos porque decimos de Medjugorje, pero la Sí, Virgen nos sí, da la mano. Aquí esto es el teléfono directo. Esto es sí. el teléfono. Tú quieres hablar con mami, agarras el rosario y mira, mira, mira. Le vas contando. No habré gastado yo rosarios de estos por la conversión de mi hija mayor. Y lo he visto después de 10 años. He Ujú, visto su conversión, o sea, y con la fe y la fuerza de saber que te están escuchando en el cielo, ¿no? Pero ujú. que damos lo que sea por los hijos, de verdad, a diario, y las preocupaciones, y siempre deseamos lo mejor y haríamos lo que fuera. Vamos, lo que sea, haces por un Sí, hijo. sí. Tampoco malcriarle ni nada, ¿no? Pero siempre intentando educarle y todo, pero que tengan lo mejor, todo es poco para ellos. No hablo de lo material, ¿eh? Hablo Sí, sí. de los dones, de lo espiritual y eso. Y bueno, para acabar te voy a preguntar una cosa. Vamos a soñar, Pablo. A ver, A ver, imagínate ahora, esto esperemos que sea dentro de muchísimos años, obviamente, que llega el momento de partir, que todos nos vamos a ir, ¿no? De aquí de la tierra. El día que partas de aquí y bueno, que cuando te encuentres con nuestra madre,
¿Cómo te lo imaginas? ¿Encontrarte con Uf, la Virgen ya en el cielo? qué buena pregunta y qué profunda, ¿no? Pues mira, no lo sé, pero sí que muchas veces le digo, ¿cuánto me gustaría sentir una, poderte abrazar? O sea, yo creo que lo primero que me gustaría hacer es verla y abrazarla y decirle, gracias. O sea, gracias porque me has cambiado la vida. O sea, porque yo siempre, a través de la Virgen, es como he conocido a Dios desde muy pequeñito y es como una figura que me ha protegido siempre. O sea, dicen mis padres que ellos me consagraron a la Virgen desde pequeños. Yo esto lo supe ya de mayor, pero que me gustaría abrazarla y darle las gracias por lo que hizo por Jesucristo, por supuesto, por decir ese sí que dijo, tan profundo que ha cambiado la humanidad y por habernos acogido a todos como hijos. Le daría un abrazo y después le preguntaría, como un pesado periodista, muchas cosas, muchas cosas que no he entendido en la vida. Digo, ahora explícame esto y esto. Pero primero abrazarla. Yo me imagino, bueno, dándole las gracias también y diciéndole que muchas gracias por cuidarme desde bebé, que sé que Mm. estuvo ahí pues en más de un milagro que hacen que yo esté hoy aquí viva y bueno, vivita coleando y sirviendo a Jesús, porque yo soy más de Jesús que de la Virgen, aunque a la Virgen Jesús me ha llevado a su madre y a la Virgen la quiero con toda mi alma, pero siempre a quien más me dirijo es a Jesús, Claro, que el protagonista es estoy, Jesús, es que es claro, verdad, o sea, es o sea así, ella por que... eso, ella es intercesora nada más. Entonces, pero bueno, que siempre hay personas que van más a la Virgen y otros vamos, como dices, Mm. que a Jesús lo ves como más serio o tal. Pues yo Sí. a mí me pasa que no. Que yo veo, bueno, a la Virgen por supuesto, porque no paro de rezar el rosario, voy a ella todo el rato, pero a Jesús le veo como mi amigo, pero vamos, de una manera tengo una intimidad con él, no sé, como si fuera un hermano, mi mejor Ujú. amigo, o sea, no tengo esa cosa de ir a él a todo y sé que me entiende, me comprende, vamos. Y a la Virgen voy pues más como madre, a otra serie de cosas distintas a las que voy a Jesús. A Jesús voy todo el rato, o sea, es como que lo tengo incorporado en mi vida todo el día, o sea, y a la Virgen voy pues a rezar el rosario, a pedirle por mis hijas, a pedirle por intenciones de personas que, porque sé que con ella los milagros, es verdad, fíjate qué curioso, a ella le pido más por temas de intercesión, curiosamente, de peticiones que me hacen y que pida por ellos y tal, y a Jesús voy más en el día a día, a hablar Ujú. con él, a estar con él, a todo esto. Y vamos, será una gozada encontrarnos con ellos en el cielo, ¿verdad? Eso Sí, vamos. la verdad es que sí, la verdad es Y que luego sí. nos mandarán al purgatorio, seguramente. Bueno, Nos dirán, bueno, yo pienso que una temporadita sí, pero esperemos que no sí, sea muy larga. de nada. Pues la verdad que un lujazo estar aquí Buah, contigo, amigo Pablo, y sé que estás detrás de otro libro, ¿no? Estás escribiendo otro libro y ¿puedes hablar sí. algo de ello o lo reservamos Eh, para otro podcast? lo reservamos para otro podcast. Es un libro, no tiene que ver con Medjugorje, o sea, no es una continuación del Objetivo Medjugorje, pero sí que surge a raíz de muchas cosas que yo vi allí y muchas preguntas que me hace la gente en estas presentaciones, dudas que tienen y mucho del ataque de la nueva era. Entonces, está siendo un libro complicado. Para mí espiritualmente me está costando mucho. O sea, así como el objetivo Dios me dio la fuerza y salió, este me está costando mucho. Así que el que esté viendo este vídeo que quiera que rece por mí, que me dé fuerzas el Espíritu Santo para acabarlo, porque creo que va a ser, es bueno que esté este tipo de, no porque lo haya escrito yo, que haya respuesta a muchas cosas, que haya testimonios de gente que le pasan cosas para ver que Dios es mucho más poderoso que el demonio, ¿no? Curioso porque en este canal tenemos un documental sobre para salir de la nueva era que se llama Terapias Alternativas, el lado oculto. Y la Ujú. verdad que es que, madre mía, ha traído muchísimos milagros, pero también ha costado muchos disgustos, Sí, porque el claro. demonio eso no lo perdona. Bueno, Entonces hemos arrancado, gracias, bueno, Dios ha arrancado muchas almas a través de ese. Es muy necesario hablar sobre el tema de Nueva Era. De hecho, todo el que sale, yo estuve en Nueva Era, todo el que sale de la iglesia se va a Nueva Era. Yo con 13 años claro. me fui a estudiar para psicología y bueno, pues el demonio te da poderes, es Claro. increíble, pero es un drama cuando entra, cuando sale, cuando tú sacas a Dios, porque Dios no sale.
de tu vida y entra el demonio con la nueva era, con ese autoengaño de que tú eres una especie de Dios, que tienes Sí, poderes sí, de sanación, de tantas cosas. Y eso, vamos, te estarán llegando un montón de testimonios porque hay muchísimos. Si en algún momento necesitas alguno, cuenta con nosotros porque aquí en este canal es el canal de los conversos de la nueva era, vamos. sí, sí. Así Pues que, nada, esperemos que este a ver si 2026 está ya en la calle y volveré a hablar contigo, lo hablaremos de él, ya verás cómo te gusta y nada, que yo también rezo por ti, por el canal, que la labor que haces es muy importante, no muchas decaigas, no te gracias. dejes engañar, que tendrás tus bajones y tus persecuciones como no podía ser de otra manera y como es normal, pero que es duro, que hay veces que estarás muy sola, que te sentirás Casi sola, siempre. que te des cuenta que es el enemigo el que está Ya, ahí, que cuanto más damos la cara por Jesucristo, más está el enemigo detrás, que es algo así. A mí, que voy a seguir ahora tus pasos, no exactamente como tú, pero decir que me quiero dedicar en exclusiva, sé que me espera mucha persecución, así que hay que estar en alerta y la gente que apoye el canal, que apoye tu canal, que estén ahí, que lo difundan, porque es necesario que también gente religiosa nos dedicamos a la comunicación desde muchos ámbitos para dar este mensaje, ¿no? Porque el mundo al final te da el otro mensaje completamente. Al final vamos a contracorriente y esto tiene sus gracias, también sus sufrimientos, así que mucho ánimo. un poquillo sí lleva, pero lleva tanta alegría el poder Sí, ayudar a también los sí, demás y es ayudar a verdad. Jesús que cuente con nosotros. Es un Eso orgullo tan es. grande el poder ayudarle en un poquito, porque después de alguien que ha En un dado la poquito. vida por nosotros es nada. Pero es verdad que a Dios le gusta hacer sus obras con sus hijos, como buen Mm. padre. Entonces, pues bueno, pues sigamos ahí en familia, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y de la mano de nuestra madre. Pues muchas gracias, Pablo, por pasarte por aquí. A ti, Belén, un besazo para ti y para toda la gente que te sigue. Un besazo, Pablo, hasta luego. Chao.